Suscríbete a La Panterita. Virgen del Rosario, pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Contramarcha albirroja terminó en vergüenza. La selección paraguaya sorprendió anoche por su apatía, falta de juego colectivo y nada de rebeldía ante un elenco chileno que ganó caminando. Rompepolla. No es en español. Se completa otra fecha en la que el albirroja mata los pronósticos al jugar en contra de sus propios intereses. Albirroja peligrosa ofensiva y veloz. Clásico del Plata. Hoy completan la fecha Uruguay y Argentina para saber cuál de los dos se acerca más a Qatar. Nueva derrota de Paraguay y otro fracaso se acerca. Nada de técnico que debuta gana en el estreno de Guillermo Barros Esqueloto. Más allá de reconocer algunas figuras que tiene Chile en su equipo, como Medel, como Vidal, como Sánchez, creo que ellos marcaron la diferencia en una pelota quieta donde no supimos resolverla. Y después el partido fue un partido de poco volumen de juego. Ellos intentaron quizá un poco más en el primer tiempo, pero tampoco encontraron situaciones de gol como para justificar tener que ir ganando. El mellizo reconoció que su equipo generó muy poco en ataque. Nos costó a nosotros también generarla. Tuvimos una en el primer tiempo, un tiro en el palo, que nosotros tuvimos la suerte que la pelota vaya hacia el arco, pero ellos tuvieron la suerte que la pelota pegó en el palo y salió. Después tuvimos la llegada de Oscar sobre el final del partido y en realidad muy pocas situaciones de gol de los dos lados. Las eliminatorias están muy parejas para Ángel Romero, pero nosotros seguimos perdiendo puntos. Nosotros pecamos en algunos partidos de local, pero como dije, es muy pareja. Hoy por hoy uno no sabe todavía o no está definido el tercer puesto. Capaz que Argentina y Brasil ya están clasificadas, pero vuelvo a repetir, está muy pareja, hay chance aún, así que como dije, este grupo va a seguir peleando hasta que haya la última chance. Entonces, pensar en lo que sería Colombia, un duro rival. Matías Rojas volvió a la selección y salió del tradicional libreto. Somos conscientes de lo que cargamos, somos conscientes de lo que se merece esta selección y creo que no lo estamos pudiendo conseguir. Nos merecemos cada una de las críticas, creo que somos conscientes del mal momento, estamos comiendo mierda y creo que la única forma, el único camino es aceptar las críticas. Creo que la gente y el país entero está en su derecho, nos duele, la gente tiene que saber que nos duele más que a ellos. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:34 después de esta derrota frente a Chile que nos deja prácticamente afuera de la Copa del Mundo. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mal, Chipi. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. No marcamos goles en los últimos 4 partidos de eliminatoria. 0-0 contra Argentina, 2-0 contra Chile, 4-0 contra Bolivia y ayer 1-0 frente a Chile. Y lo otro que quería decir en el comienzo del programa, felicitaciones a los dirigentes del fútbol paraguayo que hicieron lobby para conseguir la habilitación del 100% del aforo del Defensor del Chaco. Es lo único productivo que hicieron en todo este tiempo. Ese es su aporte, no le pidamos más.
Y el estadio no estuvo ni siquiera en un 50%. No, antes Nico, de entrar en el análisis, yo también quiero hacer alusión al título, porque rompe polla, ¿verdad? Y te invito, Chipi, ¿verdad? A que veas nomás aquel cálculo que hiciste. No tenemos derecho ni a la calculadora. No. El resultado de 9 partidos que ya se jugaron, falta el de esta noche. 2 erré hasta aquí. Qué viejazo tu término. Los dos de Paraguay. La polla de antes. Claro. ¿No te acordás del cálculo que hizo? Los de Paraguay, acá está, el segundo. La fecha. Ahí está. Miércoles, hacíamos plata ahí, Nico. Sí, falta que hoy Uruguay y Argentina empaten. Es que, aún si nos aferramos a la matemática, tenemos demasiadas posibilidades. Sí, es que es una locura. Si estamos a 4 puntos del quinto. Todavía, y matemáticamente claro hay, sí. Pero no ganaste el local. No ganaste. El tema que no le gana, ahí está. No, totalmente. No, pero están entendiendo mal, ¿verdad? No. Comenzando por yo sé, Nico dijo que en el pensamiento que hizo, que ya en el cálculo, en el camino de todos los resultados que él puso para que Paraguay clasifique, todos se dieron en su cálculo. Claro, solo que los de Paraguay no. Claro. No, es ganar o que Paraguay clasifique o que pueda el pronóstico. Bueno, pero esto tiene una explicación. Y yo sigo sosteniendo. Ya vamos a hablar de los jugadores y del cuerpo técnico en una última instancia, porque me parece acá el menos responsable de todo Guillermo Barros Esqueloto, a pesar de que ayer yo coincido con Jota en algunos apuntes que hizo en el partido, donde considero que Guillermo se equivocó más por falta de conocimiento y de tiempo de trabajo que por capacidad. Pero acá creo que ni podría entrar en el análisis Barros Esqueloto. Ya voy a hablar de los jugadores, ya vamos a debatir sobre el tema, porque ya es una historia tras otra. Pero yo sigo sosteniendo que para que hablemos de los jugadores, de su nivel, de su jerarquía, de su capacidad de jugar y de ganar de local, también hay que hablar de dónde se forman. En la gran mayoría de los casos. Muy pocos son de afuera, como el caso de David Martínez, el caso de... ¿quién más? Kaku. De Kaku, y que a Kaku le dan para mí menos minutos de lo que merece. Y los dos, fíjate, Chipi, para mí fueron de aquellos que por lo menos en los momentos en los que estuvieron en cancha, aunque sea pedían la pelota. Porque hoy todos le matamos a los jugadores, ¿cierto? Los jugadores tienen una gran cuota de responsabilidad. Falta de jerarquía, de rebeldía, de entendimiento, de ascendencia, en el caso de Gustavo Gómez, que yo creo que le están regalando la cinta de capitán ya hace varios... A Almirón le están regalando la titularidad hace mucho tiempo. Hemos debatido acá muchas veces. Pero todo sale, y todos ellos salen de un fútbol paraguayo, y es cierto que crecieron afuera después, pero crecen en desventaja con respecto a los otros que crecen en sus ligas más competitivas, y de mejor manera. El fútbol paraguayo no ha avanzado en los últimos tiempos. Como muchos han mejorado algunos estados de campo de juego, y aún así en primera seguimos teniendo pésimos campos de juego. Entonces creo que esto es una cuestión que no lo estábamos diciendo hoy, no lo estamos diciendo ayer, por el solo hecho de la derrota, que lo venimos apuntando desde hace mucho tiempo. Y yo lo aprecio mucho, lo respeto muchísimo. Pero Robert Harrison es el principal responsable de todo esto. Y yo lo respeto porque sé que él me respeta y respeta mis críticas. Y no como otros dirigentes pide cabeza cuando se le critica. Típico del dirigente paraguayo. En su caso no es así. Y eso yo valoro. Y por eso vuelvo a decir que él es el principal responsable de este estancamiento del fútbol paraguayo, porque uno creía, por el trabajo que hizo en Nacional, que Robert Harrison, cuando llegaba a la APF, iba a cambiar el modus operandi de viejos dirigentes nefastos que tenemos operando hace mucho tiempo en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y lamentablemente eso no pasó. Nunca golpeó la mesa. El fútbol paraguayo fue hasta retrocediendo, porque el nivel es cada vez más pobre, y de acá salen nuestros jugadores para la selección o para la exportación, que cada vez exportamos menos. La mentira dirigencial en la que vivimos, como la de ayer, la de Brunote,
llevando a un montón de barras bravas para hacer aprobar un balance que está hecho pedazos, y parecía más un partido de básquetbol por cómo estaban gritando los muchachos, que una asamblea donde se tiene que debatir cosas serias, y diciendo tenemos la mejor cantera del país. ¿Qué mejor cantera del país? Mencionó Ojeda y se le vendió la segunda a Inglaterra. Mencionó a Eric López. ¿Dónde está Eric López? ¿Está en el mejor nivel? No, es la mejor cantera del país, Olimpia, Miguel. Y se trabajará muy bien. Pero estas son... El hecho de que hoy Cerro solamente dependa de una persona para no caerse económicamente como hoy está Olimpia, esa es una mala gestión, no es una buena gestión de Zapac. Y todos ellos avalan este circo que se llama APF. Y no solamente ellos, ni hablar de los dirigentes de la intermedia. Ayer iba a haber una protesta gigantesca en Resistencia, que después no se animaron a hacer los muchachos. A mí me contactaron al privado. Hay un quilombo tremendo de Resistencia. Y su presidente, si no me equivoco, es del comité ejecutivo, o era hasta hace poco integrante del comité ejecutivo, o dirigente importante de la APF. Es dirigente de la APF. Pero hoy su hijo aparece como presidente. Y así se maneja nuestro fútbol. Hoy con 10 equipos en primera división. Hoy con una selección que da pena. Con cambios constantes. La vez pasada hablábamos, Jota marcaba el tema de la foto de la formativa, donde se levantaba el pasto, había un montón de charcos ahí. No sé cómo se dice ahí cuando el pasto crece y se ve que está crecido por encima de los demás. Es como, no sé cuál es el nombre técnico. Yuyos son. O sea, sí, por llamarlo de una forma. En la inauguración de las divisiones formativas teníamos esas fotos deplorables de la cancha. ¿Y aquí no queremos mentir? Y yo pregunto, hace 6 años está esta dirigencia. ¿Cambió algo? No cambió nada. ¿Mejoró algo? Un edificio nuevo para la APF que está muy bien. Eso fue lo único que cambió. El arbitraje cada vez más lamentable. Cada vez más lamentable, lo dijo Seneme. El único capacitado hoy para dirigir internacionalmente es Belaquino. El arbitraje mal, la primera división mal, los clubes hechos pedazos, debiendo a todos los jugadores. El campeonato de primera división de 10 equipos. Haití tiene de 16. Y hemos debatido desde que empezó Unión FC hace 3 años, me parece que estamos debatiendo de este tema del campeonato y de la cantidad de equipos. Y de acá nacen los Miguel Almirón, los Gustavo Gómez, los Alonso, que después no dan la talla por una u otra razón. Y después uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué da en Palmeiras? ¿Por qué da Alonso en Boca y ahora en Brasil? ¿Por qué da...? Don Almirón es un caso un poco más especial. ¿Nos fuimos al aire? ¿O seguimos al aire? Entonces, me parece que es un todo que después se refleja en la selección. Y como antes éramos poderosos o fuimos durante 4 eliminatorias, yo creo que fue coincidencia de una camada. No fue producto del gran trabajo de nuestro fútbol, fue coincidencia de una buena camada, como pasó en el 86. O sea, el fútbol paraguayo lamentablemente no fue exitoso década tras década. Fueron espasmos de éxitos en algún momento de la historia. Y muy pocos equipos, y justamente hablaba de Nacional, trabajaron durante años para tener un éxito. Hay muy pocos ejemplos de eso. Siempre nuestros éxitos son al voleo. Se coincidió, una buena camada de jugadores, están bien preparados, bien mentalmente, y bueno, se logra lo que se tiene que lograr. Pero no es producto de un trabajo sistemático que obviamente tendrá derrotas y victorias, pero que habitualmente está en el nivel competitivo que debe estar. Ayer Chile tuvo jerarquía dentro de lo que caminó Vidal, como marcaba Jota en la transmisión, dentro de lo que no le presionamos nunca a Medel y manejó desde el fondo las veces que quiso la pelota. Entonces, ¿qué hacer para cambiar la realidad del fútbol paraguayo? Porque esto no es una responsabilidad. Yo recuerdo lo del 2014, Brasil,
El primer responsable fue Juan Ángel Napud y Alejandro Domínguez. Y lo habíamos apuntado en su momento, ¿verdad? Bueno, Harrison tomó la segunda parte de la eliminatoria rumbo a Rusia, se estuvo ahí cerca. Pero después vos tenés 5 años para mejorar el fútbol. Y en 5 años vos ves que el fútbol no mejora, ves que retrocede. Porque hoy el campeonato paraguayo, pintale como quieras el mano a mano de Guaraní Cerro, pero no es atractivo. Futbolísticamente rescatás a veces algunos partidos para decir, pucha, qué buen nivel, o qué gusto de ver este partido. Después de 5 descartás 4 o 3 probablemente, la mayoría. Y ni hablar de la formativa que están trabajando hace mucho tiempo, aún en peores condiciones que antes. Ya hablamos un montón de veces del nivel de la división intermedia, que se juega de marzo a octubre a veces. Ahora llegó a noviembre. No llegó a noviembre. No llegó a noviembre. Tenemos una Copa Paraguay, pobrecita. Hay Chinyarangá, con todo respeto. Entonces, ¿cuál es la autocrítica dirigencial? ¿Cuál es el cambio que se va a hacer? Porque preguntamos y tampoco hay respuesta. Cuando hablamos al aire, lo único que escuchamos en estos últimos tiempos de dirigentes de la APF fue que Berizzo estaba implementando algo nuevo. Esa fue la máxima respuesta que encontramos. Cuando hablamos de la cantidad de equipos en primera división, hace 15 años la respuesta es no repartir más pobreza. Y encima convencen a gente importante que lo diga después al aire. Entonces, la falta de gestión, la falta de avance, la falta de jerarquía, de profesionalización de nuestro fútbol es lamentable. Y tienen que poner de la APF lo que hay que poner para cambiar esto. Hacer reglas más claras, más duras. El equipo que no está al día no juega, pierde los puntos, no sé. Búsquenle la vuelta, inventen algo. Ya dijimos una vez pasada esto cuando en el combo anterior. Inventen algo, hagan algo distinto. Estamos haciendo lo mismo de siempre y no nos vamos a ningún lado. Hoy no tenemos equipos paraguayos exitosos a nivel internacional. Hoy no tenemos selección paraguaya exitosa. No tenemos equipos en las selecciones juveniles que llegan a una semifinal o una final del mundo. Entonces algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y con darle una fachada más nueva nomás a la APF no alcanza. Con redes socializar nomás el tema no alcanza. Hay que poner gente que realmente sabe y cambiar de una vez por todas la realidad de nuestro fútbol. Obligar a los clubes que cambien. La eterna excusa desde la APF, desde los dirigentes anteriores a esta directiva, no podemos meter en el... Sí, vos con tus reglas podés hacer que los clubes mejoren. Vos con tu gestión podés hacer que los clubes mejoren. Y después está lo futbolístico. Jota va a analizar el partido de ayer, de cómo se dio, de por qué no atacamos una sola vez. Y va a explicar con muchos mejores detalles de lo que yo puedo hacer. Y vamos a debatir con Nico y con Fede, pero lo de ayer es... ¿Qué pasa con Almirón? No tocó la pelota, hermano. Hizo una jugada por izquierda. Y perdón que le caiga a él, pero así como le apoyé cuando habló equivocadamente de los históricos, pero dije, bueno, por lo menos es un golpe de... no sé, se va a despabilar con esto y va a asumir la responsabilidad. Y acá recuerdo haber dicho, denle la cinta de capitán, que asuma él ahora, ya que salió en contra de los históricos, que demuestre en la cancha, cada vez más escondido. ¿Por qué sigue siendo titular? Si por ahora lo único que hizo, porque ayer no me van a decir que jugó un mal partido, no, ayer arrugó. Y que se enoje Miguel si se quiere enojar, pero ayer arrugó. Ayer no agarró la pelota, no pidió la pelota, hizo una jugada en todo el partido por izquierda. Y después no apareció más.
Matías Rojas pidió mucho más la pelota que él. En algún momento tuvo arranques que decían, bueno, y pobre Matías Rojas, ¿verdad? Recién Jota decía acá fuera de aire, aparece de vez en cuando. En su primera vez. Su primera vez, de hecho, como titular. No, ya, no sé si como titular, pero ya jugó en la selección. Contra Argentina en la Copa América. Fue titular. Y en la eliminatoria jugó ya. Jota, yo vuelvo a sostener, yo creo que hay cosas que se transmiten desde la capitanía. Y vos, como capitán, sos el líder del equipo a la hora de entender el juego en la cancha, de decirle a tus compañeros qué hay que hacer, de hablar con la prensa, de dar un mensaje de paz o de guerra, de entregar o no cómo es en el intercambio de banderines. Vos sos el responsable de todo. Y en la conferencia de prensa de la vez pasada, Gustavo Gómez fue sumiso. Y un capitán no puede nunca ser sumiso. Ante la pregunta de Cabo, Guillermo Barros Esqueloto salió y dijo, muchachos, no hablemos del pasado, dijo. Pensemos ahora en el futuro, y le da la palabra y con una... No sé qué término usar porque no quiero ser malo. Le desenfocó la pregunta, no tenía que no dio una respuesta. ¿Sabes qué? Lo que dijo el profe acá, vamos a, no sé, a ocuparnos después de los errores del pasado, vamos a ganar estos partidos y punto. Empezó ahí a titubear, a explicar. Vos no podés transmitir eso como capitán. Yo estoy seguro que Barros Esqueloto habrá dicho en su cabeza, pero la pelota, digo. Que muchas veces, y eso que ha mejorado mucho, es la manera en la que se desenvuelve en el campo de juego. Ayer Jota marcó un montón de veces, los centrales retrocedían. Necesitábamos que los centrales estén en la mitad de la cancha, empujando el equipo. Gustavo Gómez una vez se fue de 9 y retrocedió, nunca más se fue. Andá de 9, andá a intentar el cabezazo, vos sos capitán, empujá al equipo. Pero no puede ser, o sea, que esto que sea una cuestión del técnico netamente. Entonces hay muchas cosas, yo insisto, para mí, en un fracaso, y más en el momento que está nuestro fútbol, la responsabilidad número 1 es dirigencial. Y los técnicos se cambian y los jugadores pasan los años y los dirigentes son los mismos de siempre. Nunca se cambian, nunca se echan, nunca se autorrenuncian. Porque por el caso FIFA, Domínguez se fue a la Conmebol, Naput se fue preso y Harrison asumió, porque si no, no hubiese habido ningún cambio tampoco en aquel entonces. Entonces, me parece que hay mucho por mejorar a nivel local, como liga, como selección. Y así vamos a tener también jugadores de mayor jerarquía. Si los formamos mejor, si tienen una liga más competitiva, si se van afuera ya hechos y no a crecer afuera. Todos vuelven, la gran mayoría vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué somos la liga que más jugadores tenemos de regreso en poco tiempo? ¿Por qué muy pocos se quedan afuera? Sí, Gustavo Gómez hoy es capitán del Palmeiras, pero él volvió de Europa. Alonso lo mismo, volvió de Europa, volvió de Francia. Volvieron todos de Europa, no se quedaron. Almirón está ahí ahora en un equipo... le hacen correr, pobrecito, de lado a lado y que es un equipo chico. Bueno, no sé si le dará para más, ojalá que sí. Pues significaría que puede crecer como futbolista y por ende crecer para la selección, porque hasta acá el nivel en la selección de Almirón es aquella corrida ante Argentina y en la Copa América y no sé qué más, no me viene a la cabeza hoy un gran partido de Miguel. Perdón si estoy errado y me estoy olvidando de alguno, pero es porque cuesta encontrar que me estaré olvidando de alguno. Entonces me parece que ayer el primer gol es de Tony Sanabria. Toda de él. Toda de él, Jota, coincido plenamente. Ayer el primer gol es culpa de Tony Sanabria. Que cuando más lo necesitamos, bueno, está bien, en motivos familiares hay que entender, pero pidió permiso la vez pasada. Y hay miles de ejemplos de jugadores en situaciones personales a veces peores que se quedan. Y le ponen el pecho y juegan por la selección y se mueren por jugar por la selección. Y Tony Sanabria a mitad de camino la vez pasada se fue. Ayer no tocó pelota.
No fue su culpa, el equipo era demasiado largo, probablemente, pero no sé, como digo, alguna no mentime. Como Romero, que no jugó un buen partido, pero amagó por lo menos, no sé. Como el caso de Matías, que agarró un par de veces la pelota y trató de hacer algo. Pero la falta de rebeldía ayer del equipo es inadmisible. Ayer hablaba Matías Rojas, rescato esa frase. La mochila que cargamos es muy pesada, dijo. Y bueno, y si siguen así van a quedar como la generación de los grandes perdedores. Tienen que despabilarse, tienen que hacer algo. Todos queremos que ustedes vayan a la Copa del Mundo. Ese discurso de que nosotros queremos más que ustedes, sí, ya sabemos, pero ustedes son los futbolistas, están ahí. Ustedes tienen la decisión. Desde acá se puede putear, gritar, criticar o no, qué sé yo. Pero la pelota está en cancha de ustedes, viejo. Pero se enojan ante la primera y después agachan la cabeza. Ante el primer triunfo salen a decir cosas y después agachan la cabeza en la cancha. Almirón le cae doblemente la mochila por lo que dijo y no asumió. Ayer se lanzó, ahí estamos viendo, en la pileta cuando era una jugada de gol. Porque apenas le tocó con la rodilla a Medel. ¿Qué querés? Que Medel te acaricie. Entonces es difícil, es complicado. Yo insisto, y redondeo y quiero abrir el debate con Jota, con Nico, con Fede. Acá el que nos sigue, la audiencia que nos sigue, sabe que hace mucho tiempo tocamos el tema dirigencial y lo mal que está nuestro fútbol. Y hablamos prácticamente todos los días de eso. De hecho, Nico hizo una denuncia esta semana de algo que si se confirma es muy grave. Desde la APF niegan todo. Pero también creo que podrían de repente investigar a fondo la cuestión, como no se investigó otros actos de corrupción que pasaron en nuestro fútbol. Entonces me parece que hay que asumir el hecho de ser dirigente. Y no importa que se enoje quien se enoje. Y que vengan los votos en contra de los que tengan que venir, de los nefastos dirigentes que están hace mucho tiempo y que maman del fútbol. Pero de una vez por todas hay que cambiar esto y dejar de ser serviles a los dirigentes que están hace muchos años y que principalmente son algunos de primera y esencialmente los de intermedia y los de la UFI. Porque si no, no vamos a cambiar. Y después, insisto, Barros Esqueloto ayer cometió, me parece, un par de errores, pero es el último de los responsables de esta situación. Ahora hay que ganar en Colombia, si es que vale el término. No. Hay que sacar y bueno, pero está bien. Yo también estoy contigo, Nico, para mí estamos fuera de la Copa del Mundo, o sea, casi fuera de la Copa del Mundo. Estamos ahí, al borde del abismo. Sí, ganás ante Colombia y después tenés de local ante Uruguay y hasta podés quedar cuarto en enero. Antes del último partido del combo de enero, que sería en febrero ya el 1. Pero, ¿con qué esperanza, como venimos hablando hace tiempo? ¿Con qué argumento futbolístico? ¿Con qué rebeldía? Por lo menos no te vamos a llenar de centro del área rival. A lo que salga. Pero oye, porque incluso a estos jugadores les defendimos en que corren y metían y era un quilombo, pero metían. Ayer ni eso. Ayer no se puede hablar de un Paraguay que metió, que corrió todo el partido, que le llevó por delante aunque sea a Moquete, como te dice el rival. Ni eso. Entonces, si a falta de fútbol tampoco tenemos rebeldía, tampoco tenemos, yo sé que a algunos les molesta esta palabra, pero tampoco tenemos actitud, porque no, ayer no tuvimos. Vos ves como hincha a veces, sí, el equipo es un desastre, pero se va al frente por lo menos. Se procuró, el famoso se procuró. Ayer ni eso. Y es una lástima porque ayer creo que dentro de todo había, con el cambio de técnico, una nueva esperanza. Bueno, Berizzo era luego un desastre. Y sí, era un desastre, pero no era el único desastroso. Entonces, bueno,
hay demasiadas cosas por mejorar y lamentablemente uno no ve tampoco señales de cambio desde la dirigencia y tampoco ve señales de cambio en los jugadores, porque lo que vimos ayer fue una tristeza. Yo no sé cómo vamos a ir a jugar a Colombia, ojalá, no sé qué tiene que pasar. Que alguien, no sé, le pegue una cachetada a cada uno ahí en la concentración, no sé qué tiene que pasar. Ahí Jota sabe cómo es en el vestuario, para que se despabilen, y porque es una selección que supuestamente está comprometida, pero no demuestra eso en la cancha. O sea, vos con actitud te das cuenta, bueno, y no sale, pero ayer no. Ayer y en otros partidos tampoco, ¿verdad? O sea, hay un miedo, perdón por el término, pero hay un cagazo que se refleja, insisto, no hace falta entrar a la cancha, lo marcamos antes del partido. Se refleja en la conferencia de prensa. En el capitán de equipo se refleja en la conferencia de prensa. Lo que te transmite se refleja lo que pasó ayer en la cancha. Lo que dice, de cómo habla, cómo titubea, cómo duda, cómo mira. Entonces, bueno, sigamos por favor, Nico, perdón que me haya extendido demasiado. Nico, J, Fede. Yo primero quiero suscribir totalmente lo que dijiste hasta aquí y le quiero agregar un par de cositas. Yo también soy del pensamiento de que el principal responsable es el presidente, Robert Harrison. Y fundamentalmente, porque esto ya lo dijimos acá en esta misma mesa, se rodeó o prefirió rodearse de gente que no hace a la dirigencia futbolera de nuestro país. Gente muy buena, capacitada, Nambrena luego, Chulina luego, lo que están, pero que no tienen ascendencia como eran los dirigentes de antes. Dirigentes que van y se sientan, creen que son igual que los jugadores, se sientan con ellos, que toman tereré con ellos, cuando que los dirigentes de antes se iban, saludaban, buen día a los jugadores, había un grupo de jugadores, buen día, y se retiraban. Respetar el espacio de los jugadores. Cuando esta gente se involucró demasiado en la selección, creyó que estaba al mismo nivel de los jugadores, y eso uno tiene que respetar. Regla número 1. El punto 2, Robert Harrison creyó que con sus ex compañeros del colegio Cristo Rey podía manejar el fútbol paraguayo. Y pueden ser los mejores iluminados, medalla de oro, medalla de plata, de bronce, todo lo que quiera del colegio, o parientes de su ex compañero de colegio, esposa de su ex compañero de colegio, pero no hacen al mundo del fútbol a una carga demasiado, inmensamente pesada como es la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y delegó, no se metió, no se fue el Mburubishá a estar con los jugadores, a mostrarse. Los jugadores, por respeto, pero en voz baja decía más, Biopea, por algunas personas, que repito, debieron haber tenido la mejor voluntad para ayudar, pero no les da la talla para estar en el lugar al cual fueron nominados. Entonces esa es otra falla demasiado grande del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hubo dirigentes que sabían lo que pensaban los jugadores antes de que hablen. Jugadores que venían donde estaban los dirigentes y miraba un ratito, dudaba para ver si decía o no decía, y uno decía, yo me voy a ir a buscarte, le decía. Y no podía salir al jugador de la concentración y tomaba el auto y la acompañaba hasta ahí. ¿Y cómo vos sabés que yo necesitaba esto? Y se iba. Ese tipo de dirigente futbolero, de adivinar lo que quiere, lo que necesita el jugador para estar cómodo y para levantar la voz cuando es necesario, porque tenía esa capacidad justamente, dejó de existir en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Se tomó al bombo todo. En vez de estar llorando, yo sé que es un partido de fútbol nomás. Anoche ellos estuvieron en el palco, todos los privilegiados, hasta hacer la marca de vino que tomaron.
Tranquilamente, hasta alta hora de la noche, mucho después de terminar el partido. Habrán puteado también seguramente. Con R comienza la marca de vino. Hasta ahí no me había decir. Y puedo decir algo más. Termina con I. Rutini. No vayan a decir, Chipi. La única. No, la que dijiste, recarga uno, cada uno. Sí. Hasta eso, tranquilo. Ellos que le calientan del pueblo y de nosotros que a lo mejor estamos en el lugar número 15 de las prioridades. Si es que estamos, ¿verdad? Pero así no se maneja la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo creo, Nico, que les calienta y les enoja y estarán pero ahí, pero no hacen claro, pues, no hacen pues las grandes correcciones. A eso voy, y no, los dirigentes, no voy a hay, decir esta Nico. parte, voy a decir, los dirigentes, todos en general, hasta el último dirigente de la UFI, están acomodados. Porque se arregló su cancha Pero acá, claro tiene que están pasto acomodados, nuevo, Nico. porque le pusieron un farol ahí, porque le pusieron una entrada, por en otros casos se puso la gradería, que son las mismas todas, verá que está bien, que hace al progreso, pero por eso entonces el precio del silencio. Entonces nadie le dice al presidente que algo esté mal, no es para que él diga, vos tenés razón. Ahí me quiero meter porque después nos vamos a otro lado. El contrapunto. Ese es el error, Nico. Ese es el error. No, el punto que vos estás diciendo. Por eso digo que es tan importante el debate. De esa idea que vos tirás, que tenés toda la razón, con la idea de alguien medio que piensa distinto y con la idea de alguien que piensa completamente distinto. Porque vos decís, faltaba el papaguazú en el vestuario. Faltaba que alguien diga lo que hay que hacer. Antes los dirigentes, cierto, antes no había internet. Antes era otra cosa. Antes vos no hacías el programa con la computadora. Entonces, vamos a ir lo de antes, vamos a escuchar antes, cierto, eran mejores antes, en su época eran mejores. Hoy es otra cosa. Los que hoy agarran la dirigencia del fútbol paraguayo están actuando con las mañas de antes en una época que no se vive como antes. Entonces, no se modernizaron. Y vos decís, los jugadores tienen los mismos vicios. Nico, estamos hablando de los dirigentes, pues Ya no le estoy sé. defendiendo a los jugadores. No, Lo que quiero enfocar es al punto que vos decís. Los dirigentes de UFI, de intermedia, se acomodan porque se le da una lumínica. Por supuesto, yo soy presidente de un club y me voy a acomodar porque me das vos beneficio. Para eso yo negocio, gestiono, para que vos APF me des beneficio. El tema es que el dirigente de esos clubes pide tan poquita cosa y no proyecta en algo nutritivo, sino en algo que le sirve para la lumínica, para ser el rey del barrio, para potenciarse políticamente. De la lumínica pagan 80 y se quedan con 20. No, eso y le no, dan 100. esos negocios Pero- siempre pero van a existir. A lo que no, voy no es pueden que, existir, Jota. bueno, También listo, para- la misma también gente. para seguir subsistiendo como No, porque no se presidente. entiende mi punto, entonces yo Claro estoy que diciendo se que me entiende. acomodo. Claro que vos te vas a acomodar porque vos sos hoy ministro de salud y tenés que gestionar por todos lados para tener mejores hospitales, no para tener más rubro y quedarte con plata y que siga la pobreza. Lo que digo, no es el hecho que vos te acomodes. Claro, si vos estás trabajando en un equipo, tenés que gestionar. Acá se dé, acá da, acá no da, acá sí. El tema es que los proyectos sean para mejorar y no para que se beneficie el presidencialismo, que es lo que critican en la cabeza, que es lo que no Claro. critican en la cabeza, pero sí critican en los cabecitas. No, en todas partes yo critico. No, Error del presidente Harrison. No, de la Porque clase eso sirve dirigencial. para que el equipo de General Caballero Pero ese es el de sistema. Ceballos Cue pueda seguir manteniéndose como presidente, Es el eternizarse. sistema, no va a ser- a lo mejor no gana ni siquiera de vicecampeón, entonces Y- hay otro bueno, grupo que se arma. te pongo un ejemplo. Comandado por Federico, Mira, eso quiere que ya ser sabemos, presidente, Nico. y entonces así, no, Te pongo un echamos ejemplo. y cable, Mínica, mejoramos Nico. acá, los chicos pueden venir a jugar la noche, y entonces así se quedan como presidente Bueno, eternamente. siempre que estamos en un debate se va a terminar con el presidente, porque ya sabemos no es lo que se hacía antes. El sistema funciona No, así. lo de antes tampoco, yo políticamente, coincido con Nico. políticamente, el sistema de elección es así. Lo que se tiene que cambiar es el sistema. A lo mejor Robert Harrison está trabajando, o el presidente de un X club está haciendo lo que le funciona como sistema. Es el sistema. ¿Qué hablamos del proceso que nos fuimos a la selección? Habían dirigentes, se eligieron dirigentes que estaban y que eran idóneos para lo que... ¿Vos acordate la Camal 94 como hablan de Napulo, que era como dirigente en esa época, 94, 98? Y la cantidad de gente, los francos, todos los que estaban en esa época. Habla de la época de Horacio cuando él agarró y los que gestionaron, los que estuvieron trabajando con él. Se puso gente idónea para ese momento.
Hoy no, hoy hablamos con Sosa Jovellanos, nunca sabe nada, por ejemplo. Hablamos con quién es el encargado, 3 tienen que dirigir, estaba en campaña política cuando íbamos a cambiar de técnico, uno de ellos. Totalmente. Entonces es el sistema lo que hay que cambiar, porque si no siempre sirve políticamente, pero no sirve para crecer y modernizar nuestro fútbol. Porque el presidente que recibió la Lumínica o la cancha, el Pasto Nuevo, no le puede decir al presidente, ¿qué tal vez si tomamos este camino en el otro? Se calla. El precio del silencio. Es culpa de ese dirigente. Y por eso, y eso bueno, mismo, eso es lo que yo llego. Siempre y fue sí, así. ¿Cómo no va a poder decir? De que antes me habla, ¿cuándo lo que yo insisto? Pero y clasificamos, ño Chipi. Pero Nico, pero por Teníamos una nuestras generación de selecciones jugadores, ¿qué me juveniles, vas a hablar de nuestras dirigentes, y Nico? nuestras selecciones- Si en el 2006 le echaron a patada al escribano porque para que tome por el otro. arbitraje era. Por el Y arbitraje cambió el arbitraje No, era porque- los siguientes años. y Pasó de ser claro. criticado. ¿Cómo es el director de árbitros de esa época? Todo aquí Carlos no. Maciel. Que de Carlos Maciel. Maciel pasó a ser criticado Waldo Aquino. ¿De qué me hablas, Nico? sí, pero pero yo sé que vos clasificamos. tenés un amor El a ese sistema tiempo es con el tu mismo. vida ahí. Clasificamos. Pero no, era distinto. Clasificamos, El mundo ganamos dirigencial, una medalla de plata. Por los jugadores Fuimos que cuarto teníamos, en el por Mundial los del jugadores 2001. que teníamos, y la bueno, y generación por el de mejor jugadores. trato. Nico, Por hoy- el mejor trato. hoy por hoy, supuesto que Nico, sí. No, hoy por hoy, la pucha. Pero hoy por no, hoy, Nico, lleno de madulaque siempre. ¿De dónde? hoy por hoy, No. ningún sistema, ningún país con éxito vuelve al éxito porque vuelve a lo que hacían antes. Lo de antes no sirve. ¿Y por qué no hacen todo al revés? Hay que entonces? modernizar. Es la misma cosa y no le va a gustar esta parte a Chipi. Pero ¿verdad? debate, Pero no pues, es, no es para enojarse para nadie. hablarlo. ¿Por qué hoy los presidentes de la República no hacen todo lo contrario que hacía Stroessner nomás? Y porque da la vuelta a la estamos en moneda la nomás. misma, y es lo que te digo, y es cómo pero- funcionamos. y error de los Eso- dirigentes. es lo que estoy estamos diciendo. Está en la misma, Nico. ¿Y Yo por qué no estamos en hacen la al misma. revés? Es que están en la ¿Por qué misma. no y hacen porque al están revés? en la Es lo que misma. Y ese decimos. es el error. Eso es lo que decimos. Vos estás Bueno, queriendo... eso estamos diciendo. Entonces todos estamos diciendo la misma cosa. No, porque a mí me no critican porque, entonces. porque vos estás querés diciendo volver que- a lo de claro, vos antes. estás diciendo que antes era mejor. No querés volver a lo de era mejor. antes. Se desechó, ¿Se vieron? lo que estoy diciendo, se desechó dirigente ¿Y futbolero quién para lo que es un meter... dirigente futbolero que se desechó? Dame un nombre. Y mucho, Rubén Y Ruiz dame. Díaz, por ejemplo, uno de ellos. El doctor Guiberto Y Duarte. Rubén Ruiz Díaz que no fue conoce parte mucho. de Brasil 2014. Guiberto Duarte también estaba en el 2014. Y sí, pero ahora se le sacó Está a en el todos. 2018 también. Después, Está bien, no, Nico. dame otro. Se le Tienes sacó a razón, todos. pero Dame tiene que otro. haber 20 de eso. ¿Por qué tenemos que tener siempre una figura del afiche que es nuestra salvación? Tiene que haber un sistema. Y después está el plus de la gente. Pero tiene que haber un sistema, una fábrica, algo que funcione. Y después está el plus de la categoría del que maneja. Yo lo que digo que entró gente, ¿verdad? Compañeros del presidente de colegio que se preocupan más en sus bolsillos que en el fútbol paraguayo y que no conocen luego de fútbol. Entonces con esa gente no se puede avanzar. Sí, estamos de acuerdo, Los Nico, jugadores al mirarle por la pinta de un dirigente que va llegando ya sabe qué clase es. Al jugador no le va a engañar, cambie 100 veces. Y Jota, yo te iba a decir una cosa, y vos sabés más que yo. No, Yo enojarte, su Nico, 14, debate, no joder. me voy a enojar, yo jamás me enojo. Yo su 14 veo cómo juega el jugador que está en la selección y yo sé que voy a estar en la selección. Quiero que llegue ese momento para hacer yo lo mismo que hacía ese jugador. Pasó en Cerro Porteño, yo viví con César Zavala, con Catalino Rivarola, con Carmona, ¿verdad? Y Carlos Gamarra y compañía estaban mirando lo que hacían los otros. No faltaban nunca ellos. Nico. Los otros tenían una licencia de faltar lunes o martes, Nico, te voy a ¿verdad? explicar Porque algo. le dolía acá, ¿Te le puedo decir dolía algo? allá, le dolía allá, bola, no era cierto. Te puedo Después decir llegó la época de los Gamarra eso y ya Gamarra eso Porque es faltaban. imposible discutir, Nico, porque vos cuando pones ejemplo de éxito de antes es irrefutable, no te voy a, no se puede decir no es lo que yo te cierto. estoy diciendo. Lo que pasa es que los vos pones un jugadores ejemplo de saben. cómo se crió Carlos Gamarra y él tenía ganas de progresar y se iba y le miraba a Catalino Rivarola. Hoy el chico que quiere progresar entra en YouTube y mira 500.000 opciones. Gamarra tenía eso. Si Gamarra se iba a Atlántida o se iba a Pinozano, iba a tener el ejemplo de Catalino Rivarola. O como Gamarra, existieron 500 jugadores que no tuvieron la posibilidad que Gamarra tuvo. Gamarra tuvo y lo aprovechó. Nosotros después teníamos que aprovecharlo a Gamarra. Y la época que se fue Gamarra y agarró Paulo, y después de Paulo y Julio Cáceres, los chicos que venían abajo tenían que agarrar, pero con otra forma de enseñanza, no con la misma de antes. Él luego venía en colectivo a las 5 de la mañana, me esperaba y se quedaba. Hoy no pasa eso. Hoy los padres millonarios le llevan a su hijo a la cancha. Antes los padres millonarios le retaban a sus hijos si se iban a jugar fútbol. Es otro mundo, es otra. Antes vos le retaba al jugador y vos siempre pones tu ejemplo de castigo. Tira todo en base a castigo. Castiga. Hoy le habla mal a alguien y tiene problema.
tenés que convencer de otra manera, se tiene que mover. No es más el dirigente viene enojado y echa al técnico. No es más así. El técnico viene enojado y echa jugadores. No es más así. Vos no podés más, el plantel se te pone en contra. ¿Verdad? O sea, hay que buscarle la vuelta. Hay que rescatar y hay que mantener. Claro. Y hay otras que hay que... Es el equilibrio. El equilibrio. Y hay totalmente. que buscar eso. Totalmente. Nosotros queremos volver a lo de antes. No estamos viviendo en antes. Hoy es otro mundo. Totalmente, que es lo que dijimos siempre, Jota. O sea, me parece que ahí nomás está la discusión con Nico, que me parece que nos estamos perdiendo porque hablamos de antes en vez de hablar de qué es lo que vamos a hacer ahora. Totalmente. Y del futuro. Porque realmente esta situación es preocupante. Yo insisto, hace 5 años... ¿Cuándo asumió Harrison? 2016. 2016 asumió la presidencia. Y en 5 años, yo estoy seguro que si comparamos minuciosamente el campeonato de 5 años atrás, el nivel de nuestro fútbol, el nivel de nuestra selección, lo mismo. Y muchas cosas, o es o lo mismo o estamos peor. Pero no avanzamos. Hoy decimos, mejoramos No las canchas. avanzamos. Mejoramos la cancha. ¿Responsabilidad de quiénes? De los dirigentes. Claro. Pero y nadie le dice nada. ¿Cómo no se le va a decir? Michel Sánchez, el que hace el sistema de campeonato. Porque le dice nomás, ¿sabe qué, presidente? Este camino no. Tiene que partir de la cabeza, Nico. Pero el cambio tiene que partir de la cabeza. Pero y no ve todo. Por lo visto que no ve todo. Tiene que innovar. No hay un contrapunto. Nico, tiene que innovar, hermano. Han tenido por lo menos Olimpia salía a putear, era contra. Ahora está Olimpia. ¿Por qué el progreso es salir a putear y ponerte en contra y yo estoy contra vos y todo contra vos? Ese no, el contrapunto es el debate. Acá, y bueno, y acá no es el yo y te dejo mal parado a vos. No sirve. Si vos me estás dejando mal parado a mí, yo no te doy apertura para negociar si yo tengo el poder. Y entonces no jodemos todo. Acá el tema es debatir. El debate es no enojarse, es decir lo tuyo, decir lo mío, hablar y hablar y hablar hasta encontrar. Yo estoy coincidiendo. Bueno, porque todo el mundo quiere ser el que le deja mal parado al otro. Jota, pero no se abre la posibilidad del debate tampoco. Y no, porque de se parte entra de mal. De parte de la PF no se abre, y también tenemos el otro problema. En una situación como esta, en la que estoy seguro que por lo menos el 90% de las cosas que se hacen están mal, es difícil salir a buscar algo positivo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Le dejamos mal parado y siguen ahí. No, hay que conquistar, hay que innovar, hay que hacer algo. Pero no hay forma de conquistarle si nadie nos escucha. No, esto que nosotros decimos aquí, cuando querés entras. Esto que nosotros decimos aquí, hace mucho que se está diciendo. Hoy la gente en Twitter se vuelve loca por tal o cual periodista dijo tal cosa, ¿cierto? Hace mucho nosotros decimos eso acá. Estoy seguro que todos nos escuchan, nos leen y nadie nos hace caso. No digo que nosotros seamos los que vamos a solucionar el problema del fútbol paraguayo, pero ni siquiera te dejan la posibilidad de, espera un poco, vamos a escuchar. Es razonable lo que dice. ¿Por qué no buscamos un plan para esto? Nadie nos hace caso. Fede, que las pocas veces que podemos entrevistar y hablamos con los dirigentes, ellos están encerrados en una idea de que el fútbol paraguayo es nomás luego así. Ese es el problema. El fútbol paraguayo es pobre, es malo. Pobre, es malo. Es lo que ellos piensan. No hay plata y no hay... O sea, ese es el plata pensamiento. Hay muchísima. Bueno, pero ese es el pensamiento, Nico. Eso estoy seguro. Muchísima plata. Eso comparto con Nico. Y hay, no sé si muchísima, pero hay mucha plata. Hay como para mejorar. Yo insisto, los clubes no pueden estar debiendo todo el tiempo, todos los meses. No podemos estar en un campeonato donde 20, 30 veces al año la noticia es que los jugadores no se presentan a la concentración por falta de cobro. Ahora otra vez en la Copa Paraguay. Hay que regular. No nos podemos meter en los clubes. Bueno, regulen la reglamentación para que los clubes no gasten más de lo que tienen. Hay que hacer cumplir. Hay que hacer cumplir. Pero lo que pasa es que ustedes se molestan cuando yo doy ejemplos que ocurrieron que yo he visto. Hace 3 años que yo salí ahí, vino un grupo de melenudo, de arito y qué sé yo, con 100 cuestiones. No, déjame que yo diga lo que quiero decir, Chifi. Pero no podemos quedar siempre en eso. Tenemos que pasar con esta gente vamos a tener la televisión, presidente, la televisión propia, hay programas propios de la APF donde vamos a pasar toda la información. Hasta hoy no hay televisión. Mentira, y ganaron 100 veces más de lo que todo lo que estábamos sudando, lo que resolvíamos situaciones. Si mañana se elimina Guaraní de octavo de final de Copa Libertadores y vamos a volver a focalizar en eso.
O sea, eso es un problema, se soluciona, pero en los otros problemas, cuando hay un problema hace 5 para años. debatir, y vamos siempre al que hay que hacer esto, allá. A eso es más lo que yo voy. No podemos siempre volver a lo de antes. Y pero vamos a hablar futbolísticamente ahora de lo que pasa. Es dirigencial futbolístico, es lo que pasó, lo que se podía hacer. Totalmente, es dirigencial. Y al final yo estoy diciendo cuáles son los puntos para mí erróneos y ustedes se molestan. No lleves nomás lo personal, Nico. No, porque es lo personal. te resta fuerza a vos, ya te dije mil ¿Por veces qué? eso nomás. Y porque sí, porque no. Pero y si es real, Claro alguien que- pues tiene que decir. Claro, está bien. De hecho, estamos diciendo y apuntando En vez, un montón de en vez cosas. de comprar 5 pelotas para cualquier club, se le pagó a gente que vino a mentirle al presidente de la Asociación Sí, Paraguaya de bueno, Fútbol. pues ¿Por qué no tiene todavía pero, Nico, televisión pero, la Nico, APF? Nico, esa Sí, ese excusa, era. esa excusa de que le están jodiendo que aplicaste también al arbitraje, no. Esa tampoco es válida. ¿Por qué no va a ¿Y ser por qué válida? no, ¿Por Nico? qué un Porque dirigente vos- no porque pide a la vos- FIFA porque el, vos- el examen salvado Nico, porque supuestamente vos en por algún Alipio momento Colmán? te tenés que dar cuenta que te están jodiendo. O sea, no es válido. Eso, hace 5 años decir que le están jodiendo. No, nos pueden joder durante 5 años. ¿Quién es el problema? ¿El que le jode o el que se deja joder? Y el que se deja Ay, joder también, bueno, pues bueno. entonces no puede ser que en todo le jodan. No, hay evidentemente un timón firme hoy. O sea, tiene que haber una mayor reacción, insisto, no una mayor reacción, un cambio total de la presidencia. Que de hecho hace meses no le escuchamos, ¿verdad, Robert? Habla Siendo- cada tanto para sus radios favoritas. No, bueno, pero hace fácil 3 meses no está hablando en ninguna radio. Con nosotros habló, recuerdo, sabes, por el caso Almirón. Pero en todo momento su discurso se direccionó a Almirón para decir que la PF salió a sentar una postura. Yo quiero contra el saber, Newcastle y Nico, compañía. Fede, yo creo que toda organización, más todavía en estos niveles, requiere de un plan. Y vengo sosteniendo eso hace mucho tiempo. Así como pasa en el gobierno, aunque sean de mentira, van y presentan su plan. Esto vamos a hacer con la plata. Esto vamos a hacer con nuestra, no sé, gobernación, no sé qué será, ¿verdad? Después roban todo lo que quieren. No hay. Pero esto vamos a hacer. Este plan se va a seguir. ¿Dónde está ese plan del fútbol paraguayo? No puede ser que seamos unos rellenadores oficiales. Rellenar este problema aquí, solucionar este aquí o tratar de solucionar. Después surge este. Sí, obvio que siempre van a surgir problemas aunque tengas un plan. Pero ¿dónde está el camino a seguir? ¿Dónde está? Yo le Bueno, voy a el decir... fútbol paraguayo, perdón, Nico, de aquí a 5 años va a hacer esto. Vamos a tener, te estoy tirando un ejemplo tonto, como la vez pasada dije, vamos a crear 4 centros de entrenamiento en el interior con 20 futbolistas en cada centro de entrenamiento y vamos a prestar a los clubes. ¿Te parece tonto? No, pero ese digo es- tonto, Jota, porque no sé si es viable. ¿Qué sé no, yo? ¿cómo no va a ser Una viable? idea. Pero a lo que voy nomás, Jota. Eso es lo que Un plan, necesitamos. Jota, donde se diga, de aquí a 5 años, nuestro fútbol va a tener 10 canchas Espera, nuevas. ahí es donde quiero entrar. Ahí es donde hay que entrar en eso. Olvídate de esto, que la pintura, que el dirigente que nos llamó, que se enojó con nosotros, que el jugador que falló. Olvidémonos el resto. Vamos a ir a la cancha. Armar la cancha. Pero no arme la cancha para la foto y después de 4 años se destruye. Exacto. Armar la estructura para que esa cancha sea un éxito Totalmente. empresarialmente. Totalmente. Que hayan ahí profesores, psicólogos, nutricionistas, médicos, que sea un centro donde se crea jugadores y personas. Pero ahora nomás, Jota, te No estoy... es hacer la obra nomás. Totalmente, Y, no. bueno, y Yo eso, hablo- ahí es donde nos yo quedamos, hablo- pues. Yo hablo de 10 canchas como vos Nos estás quedamos en el diciendo. afiche. Ahora, después, no sé, se me ocurre ahora, insisto, idea tonta, puede ser, a lo mejor me dice Harrison, me dice, no, pero esto no se puede hacer porque tal cosa, y ahí está bien. ¿Por qué no hay un plan donde decimos, bueno, 15 profesionales paraguayos, técnicos, se van a ir a Europa un año, y van a venir y van a trabajar en la formativa de nuestro país, y se muestra, y se transparenta, y se hace? ¿Por qué no decimos, sabes que el plan de estas canchas que vamos a tener es quitar 5 jugadores, ni siquiera tira un número grande, 5 jugadores por año? Algo, no sé, algo distinto, alguna estupidez estaría diciendo. Pero algo distinto hay que hacer. Es planificar, Yo le voy a- no solucionar exacto, no hay problemas. plan. Así No, como... No, yo le voy a decir cuál es la Perdón, Nico, principal... para cerrar, mami, ya está de los planes tontos. El campeonato en el 2024 va a tener 20 equipos en primera división y así se va a gestionar.
este año se le va a dar este aumento, esta plata se va a conseguir este sponsor, pero nadie planifica nada. No hay un plan de trabajo, o sea, no hay esa visión a futuro. No hay, y si hay que muestren, porque nos está viendo de buenas a primeras. Yo le voy a decir hoy cuál es la principal preocupación de la dirigencia central del fútbol paraguayo. ¿Cuál es? En primer lugar, la selección. Y les puedo asegurar que va a ser tema en los próximos días. Va a ser tema y vamos a enloquecernos todos y vamos a discutir y vamos a abrir los libros. ¿Saben cuál es el principal tema de los dirigentes hoy de cómo resolver? ¿Dónde le van a hacer jugar al Deportivo Capiatá? Sí. Sí, cierto. Esa es la principal preocupación de los dirigentes. No saben porque no quieren perder los 5 votos de Capiatá. ¿Dónde va a jugar? Si va a ir al ¿cómo se llama? Nacional B o Nacional Primera B B. tiene menos votos. Y si se va a quedar en la primera B, tiene más votos. Esa es, ¿verdad? Y que no se enoje fulano, el doctor, que no se enoje el presidente, que no se enoje que no se enoje aquel. Entonces, esa es la preocupación. En ese grupo ahí están. Nico, si yo entonces, soy, si yo no hay soy, uno. El reglamento dice esto, ¡pah! Yo no que se tengo, cumpla. no, reglamento no, ahí es donde el reglamento y el sistema es lo que está mal. Deportivo Capiatá, Pero si yo soy lo que escribió el reglamento. si no, yo no, soy por proyección de nuestro fútbol, al Deportivo Capiatá le pongo en primera. Si el complejo, la situación geográfica que tiene y el trabajo que hizo es fenomenal, deportivamente fue un desastre y se fue a la B. Por eso hay cosas que hay que gestionar, Nico. Hay cosas que hay que gestionar, hay cosas que hay que ser Sí, pero, tajante. Jota, acá no se gestiona para mejorar y para avanzar. Por se eso, gestiona para solucionar ese es el nomás. tema, se gestiona para lo político, para ganar Sí, eso, en el poder y no Eso es se lo que estamos gestiona diciendo. para generar y crecer. Capiatá, dicho sea de paso, jugó la Copa Libertadores, perdió los 3 partidos, la Libertadores femenina. Terminó el partido y a través de su cuenta de Twitter dio a entender que se despedía. Claro, Me dio la sensación que el equipo femenino de Capiatá va a desaparecer. así es. Porque agradeció por todos los años, que esto y aquello. Ganamos 1 o 2 torneos cortos, si mal no recuerdo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Es que es obligatorio Se por despide APF, pues fútbol Cote. femenino, ya no va Claro, a recibir el pero dinero de televisión. ahí está. Claro. Ya no recibe eso, Y bueno, y ya entonces no nadie se va a puede bancar sostener. y pasa Claro. de Cote- una Cote que Copa lo- Libertadores a la desaparición. Coste que los profesionales técnicos que estaban trabajando ahí trabajaron muy bien. No sé ni quiénes son, ¿verdad? Pero trabajaron muy bien. Pero así es. Esa es la clase dirigencial de nuestro fútbol que está complicando y que contrata forzadamente a personas que vienen del extranjero a hacernos pasar papelones, como ocurre con la comisión de árbitro, por ejemplo. No hay un plan de trabajo, ese es el principal problema. Yo creo que si le preguntas eso también a Harrison o a cualquier otro dirigente, lo primero que te va a decir es que la pandemia cambió lo que teníamos en mente. Pero eso es lo que ellos tenían en mente acá en su cabeza nomás. No. Nadie escribió No, está bien, una la- proyección a futuro, la que es lo que pandemia ya cualquier pasó. persona e institución debería tener. El momento más grave, digo, donde todo estaba, ya pasó. Ahora nos acomodaremos a la tercera hora, lo que fuese, pero hay que seguir. Y en medio de eso está el fútbol y hay que trabajar por el fútbol. El tema, insisto, no hay un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo queremos estar de aquí a 5 años? Y es mejor jugar con un plan malo que sin plan. Me decía un viejo profesor Hay que modernizar, del deporte yo de digo. ciencia. Hay Es que mejor jugar con un modernizar. plan malo que sin plan. Claro, hay que modernizar. Cuando Chiqui Arce agarró la selección, todos criticaron que estaba con 10 personas, 20 personas, ¿para qué quiere tanto? Hoy vemos que todos vienen con 50 personas, no es luego con 20. Sí. ¿Verdad? En su momento, ahora apareció Justo Villar. ¿Para qué está Justo Villar? Él Berizzo, él le hace el equipo, el otro. Después vemos cuando llega Guillermo, ¿quién le presenta? ¿Quién hace todo ese recorrido? ¿Quién hizo toda esa gestión? El capitán de la selección. Para eso están. O sea, hacen cosas que no tienen que ver directamente proporcional con un resultado hoy. Nosotros queremos defenestrar el progreso. Sí. El que no hay un gerente, ¿para qué viene ¿Para ese qué? si el presidente? Y bueno, entonces vamos a seguir en la misma. ¿De qué nos quejamos? Denle lugar a los que tienen que ocupar un lugar Claro. que hoy necesita el fútbol. A los futboleros, Ay, a los jugadores, jugadores, el por ejemplo. coordinador, el gerente de un Claro. club puede ser un administrativo también. En este Nosotros caso nosotros hablamos tenemos con un jugador. Luis Petenqui la vez pasada en Cualquiera privado, puede ser. y le preguntamos lo del gerente deportivo, que él siempre estuvo en contra. Y Sí. dijo, no, ¿qué gerente deportivo? Que llamarle yo le llamo director del jugador. Palabras más, palabras Sí. menos, dijo. Es la escuela de antes. Es la Chipi. escuela, Él funciona sí, así, que- fue exitoso así, pero debajo de él
tiene que mamar a alguien toda su experiencia, su conocimiento, crecer con él, pero con la modernización para aplicar lo que a él le sirvió antes, porque el mismo sistema no te va a servir. Equilibrio, lo que decíamos hace rato, equilibrio. Totalmente, no vamos a seguir con la misma. Ahora, Barros Esqueloto se va, 6 partidos y se va si perdimos el primero. Pero por eso es lo que te dije, muchos jugadores estaban esperando este momento para tener justamente ese trato de los dirigentes, que están mimándolo, que están ahí al servicio en el momento. No compré un medicamento para mi hija que está Nico, está eso no enfermita. pasa, Entonces, esa es el otra dirigente se va época, yo. no Claro pasa que más, está hablando de por tipos que supuesto. tienen 5 millones de dólares en el banco y tienen 70 secretarios que andan atrás de ellos. Vos estás hablando de otra época, Nico. Esos son los que más están esperando vos eso. estás hablando de otra época, Nico, no pasa Esos son más. los que más están esperando eso. Pucha. A la pucha. No. Por supuesto que sí. Que vos pensás que el dirigente está para ir a mimarle y traerle que su señora, que esto ya no pasa más, eso es mucho más empresarial, vos estás manejando empresas. Espéreme, entonces, le quiero escuchar a Fede y después nos metemos en lo futbolístico también, en lo que pasó en el partido de ayer entre Paraguay y Chile. Fede, ¿algo más que decir? No, yo creo que hay que apuntar a la dirigencia, a Robert Harrison puntualmente. Él es la cabeza del fútbol paraguayo. Él cree que puede manejar la APF como lo hizo en Nacional, y evidentemente que esto no resulta. Pienso igual que Nico, está rodeado por gente inepta, y no solo en el mundo fútbol en sí. Se nota que en varios otros manejos institucionales de APF esto no camina, y es el principal culpable. Ahora, pensar en un cambio. Bueno, el cambio podría ser que Robert Harrison se rodee de gente más preparada y a partir de ahí buscar soluciones. Robert Harrison, yo estoy casi seguro que va a seguir siendo presidente de la APF pasado este periodo. No se perfila ningún candidato fuerte en la oposición. Y tampoco hoy todos los se ve clubes, una figura. por eso, y hoy todos los clubes están bien mimaditos con su lumínica acá, con la cancha que le pusimos esto, con esto y aquello. O sea, todos aquellos que van a votar. ¿Y qué tenés que hacer, Fede? Tienen Rechazar. todo. No. Porque vos vas contra el sistema. No, yo no quiero tu plata, yo me arreglo. Vos estás jugando ese torneo. ¿Qué vas a hacer? Está bien. Lo que hay que hacer es, esta lumínica, ¿Pero van a yo votar necesito... en contra o no? Eso es algo que quiero saber. Y Nadie bueno, va a votar es en contra. el sistema. Entonces, a la hora, vota a favor. Y después, cuando están ellos, vota por un sistema que sea progresivo y competitivo, no un sistema que sea presidencialista. Ellos mismos tienen que cambiar, no tenés otra, no va a pasar. Lo que vos querés, no va a pasar. ¿Y está vos bien? querés que se vayan todos y que venga gente nueva y no va a pasar. Ellos tienen que cambiar el reglamento, son los que deciden. El problema es que hoy dependemos, o sea, hoy si queremos el cambio, para la gente es muy fácil, fuera Harrison, perfecto, queremos ese cambio, dependemos de los clubes. ¿Y los clubes a quién van a votar? A Robert Harrison. Y Entonces bueno, va a seguir Robert lo que Harrison. tenemos que hacer es convencerle a ellos de que cambien el reglamento, son los que van a estar. Genial, pero ¿Vos pensás que se van a ir todos? Pero no los vamos a cambiar. ¿Cómo no vamos a cambiar? Y nosotros acá no vamos a cambiar. No vas a cambiar vos, pero Desde por lo acá menos no podemos vamos a abrir el cambiar. debate. Pero qué debate, Jota. Ellos no te permiten Bueno, entonces entrar no hagamos a ese... nada, vamos a hacer programa de política, no sé qué vamos a hacer entonces. A ver, Jota, para quiera o nosotros no, sí, lo pero para hacemos ellos con no. resignación. Quiera o no, lo hace con Claro. resignación. No, yo no. ¿Por vos qué me se decís- cambia el técnico de un equipo? ¿Porque se enoja el presidente o porque se enoja la gente y el presidente tiene que estar enojado también y hacerle caso a la gente porque si no? Por las dos cosas. Bueno, entonces... Últimamente lo último. Bueno. Pero en los clubes hay otra urgencia, Jota. Ahí sí tienen un cara a cara más. Pero APF, más allá de que todo el país se enoja, no pasa nada. Y no pasa nada porque todo el país se enoja, se cambian de Porque técnico y estaba todo bien. Lo primero que pasa es luego que no tenés partido todos los fines de semana. cambia No se de van a técnico y putear está de todos todo los bien. fines de semana. No tenés los hinchas que ahí sí votan. Conte que muchos clubes cocinan el tema de sus asambleas y también de sus votaciones. Ahí votan los dirigentes, o sea, es comerse la puteada y punto. Todos los presidentes de los clubes de los últimos 5 años nomás, para no ser muy largo, todos putearon contra el arbitraje. Algunos con lenguaje muy fuerte, muy duro. Sí. Vendidos, nos perjudican a nosotros, siempre luego él viene tal. Nunca hubo una reunión convocada por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cualquiera sea
que diga hoy el único tema va a ser el arbitraje. ¿Se vende o no se venden los árbitros de fútbol paraguayo? Tenemos que encontrar la solución. Si los dirigentes dicen que hay árbitros vendidos, ¿por qué seguimos jugando cómodamente? Nunca hubo una reunión con un solo tema, el arbitraje. O ñe vende o no ñe vende la ñan de referecuera. ¿Por qué vos dijiste el otro día en radio, dijiste que se vende o porque te perjudicó el árbitro que te persigue? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué vos decís? Y después le llaman. Nunca hubo. Entonces no se quiere corregir, se vive la cómoda. En el caso y una vez echaron a un árbitro y eso supimos años después, por ejemplo. Claro, en el caso de Trovato, los dirigentes se reunieron una vez y después nunca más. Nunca más. O sea, tampoco se profundizó, ¿verdad? Porque sí, se le sancionó al presidente de un club, y el resto, y quiénes son los contactos, y quiénes son los jugadores, y quiénes son los otros clubes involucrados. Puedo poner el ejemplo de Trovato yo. Si es que hay. Supongamos que Trovato hizo todo bien, porque hay una versión de que él atropelló a PF, él fue el único que pidió el fair play, él fue el único que hizo bien las cosas, él le ganó 4 campeonatos contra la mafia de APF que repartía campeonatos para todo eso. Bueno, hoy mirando la película, ¿ganó el fútbol paraguayo con eso? No. Trovato es conocido y es políticamente fuerte. Sí. Entonces no nos sirve. Lo que nos servía era que si esa es la película real, que Trovato haya entrado en APF a proponer y conquistar con su proyecto para hacer que ganemos todos 4 campeonatos y que todos ganemos miles de dólares y que todos tengamos el campeonato que él tiene. ¿Entiendes? Entonces no sirve entrar a golpear y a pelearte con todo el mundo porque ahí sos el bueno de la película para tu parcialidad. No sirve, nosotros necesitamos juntarnos y generar. Vidal ayer fue la figura y Bravo manejó el partido de atrás, no se hablaban. Este entrenador vino y tuvo que hacer, no sé, cosquillita le hizo, no sé qué hizo un asado, le llevó, no sé qué hizo, ahora se abrazan en un gol. Él se va a ir al Mundial, ganó los 3 partidos que tenía que ganar para irse al Mundial. Lazarte, nosotros no. Y probablemente gane el cuarto. Hay que hacer algo, hay que unirse. Acá no sabe quién tiene. Yo pongo el caso Trovato porque ahí hay un fanatismo importante de gente Olimpia que le defiende a muerte y está contra PF y contra Libertad. Horacio Cartes, entonces se pelean peleas de cabezas, de nombres de cabeza. Tenemos y después no surge nada. ¿Y quién gana? Nadie. Entonces ese es el debate que nosotros necesitamos. Esa es la mesa que tienen que solucionar. O si no, ningún proyecto, ni como trae uno no se devasta, el otro trae otro no se devasta, claro, porque entraste mal. Lo que tiene la lapicera son los dirigentes, lo que manejan son los dirigentes no se van a echar. Ellos mismos son los que se juntan para decidir el reglamento que van a poner. Ellos mismos son los que se juntan para decir que cuándo se va a habilitar y cuándo no, y qué reglamento sí. Ahí Nico estaba dando el ejemplo entre que todos entendemos, se hace la planilla con 12 o con 14 le quite el field tour. Sí. Depende de la decisión de los mismos que se evalúan, son los mismos que se juzgan, son los mismos que se ponen en el reglamento. Entonces el sistema hay que conquistarle para que se ponga un sistema que a ellos mismos le haga competir más. Pero darle a la gente de antes, que vos decías, de los mundiales del 86, del 98, del 2002, del 2006, del 2010, con gerentes, con gente que estudiaron en otros países, con gente que estudiaron en otro deporte, qué hizo el básquetbol, qué hizo en Estados Unidos, qué hizo Inglaterra para vender hoy los 1.500 millones de dólares que vende su Premier League, o 15.000 millones, parece, no sé cuántos millones de dólares, qué hace China, y ve que se puede aplicar acá. Pero esperar que venga un Salvador, como le esperamos a Guillermo, yo me comí el cuento. Yo esperaba un Paraguay 4-3-3, al minuto le digo a Chip 4-1-4-1. Esperamos. Yo me comí el cuento, todos esperamos que venga uno y ¡boom! Le dé en el ojo y ganemos. Y vamos a estar contentos. Y no le dio en el ojo, nos animó él cuando hablemos de fútbol. Pero, ¿qué mensaje te envió Guillermo? Yo lo último que quiero decir, chiquitito, ¿verdad? Y aunque a ustedes les moleste, ¿sabes qué pasa? Yo voy a decir, terminás dando la razón. No. Por la falta de jerarquía, de qué sé yo. Perdón, Nico, antes para cerrar el tema. Aunque les moleste,
Esos pequeños Nadie detalles. te molesta, ¿por qué lo que tenés que repetir? Esos pequeños cada detalles. 5 minutos, aunque no le gusta, por aunque le moleste, decí nomás lo que que querés decir. Sos libre, Yo soy así, Chipi. pero sos libre. Esos pequeños detalles les molesta a la dirigencia de los clubes. ¿Qué detalle? Nadie va a decir nada. Como ningún árbitro va a salir a hablar de este tema que tocamos, ¿verdad? Que ahora no vamos a tocar. Pero ningún dirigente va a salir a decir porque todos están acomodados. El otro día, por primera vez en la historia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se fue una empleada, una funcionaria a entregar un trofeo a un equipo ganador, cosa que no se dio nunca. Es exclusividad de los dirigentes, es el día del dirigente, es el celo del dirigente. Yo fui nominado por el comité ejecutivo antes, o por el consejo ejecutivo, o por la junta directiva más antes, para entregar el premio al campeón. Es privilegio del dirigente. Y se fue un empleado a entregar. No se vio jamás eso. ¿Dónde, Nico? Y ese tipo de situaciones no le puede pasar al presidente. Está en la chiquita. No Nico, le molesta a los dirigentes, te estoy diciendo. Estamos yendo. Te estoy diciendo, Bueno, le pero molesta ¿sabes a a los qué vamos? dirigentes. Te voy a decir, y como vos Le decís, molesta sin de que porque se tiene enoje nadie. privilegio Bueno, los que están en el ¿sabes que círculo estás cuidando? privilegiado. ¿Sabes que estás cuidando? Detalles presidente. presidencialistas para que no se te enoje el presidente. No. Le están cagando al presidente porque le hacen No. esto. Entonces, Él es el principal culpable. Esa elección, si yo soy presidente de APF y yo soy futbolista y lleno de futbolistas, voy a empezar a premiar futbolistas. Yo tengo el poder de decisión, es mi plus. Ellos quieren que los dirigentes sean los que premien, déjale, es su plus. El dirigente, aparte de ese plus del premio, tiene que trabajar dirigencialmente, Totalmente, dirigir pero gente. lo que te digo nomás es que ese tipo de detalles atienden los dirigentes reales del fútbol paraguayo. Pero, y se molestan. Es como el acto político, le llamás siempre al intendente para que venga, es una costumbre. Y sí, me pero parece no. que eso no tiene Pero- ni flu ni fla, como se dice Porque en lo por nutricional por lo de- visto que no de- le conocen de nomás a los general. dirigentes. Bueno, pasemos a lo futbolístico. Bueno, Claro que sí. yo me comí el cuento de Un de dirigente- que íbamos un por dirigente- cuatro Espera, puestos. volvamos, Un vamos a lo dirigente- futbolístico, Nico. Un ya. dirigente se va al banco y vos estás formando la fila. ¿Quién primero le va a atender? ¿A él o a vos? Pero eso es Paraguay, Y Nico. bueno, y así pues, en Paraguay pero, contamos. pero eso es lo que hay que no desterrar, vas a Nico. cambiar, vas a venir dentro de 10 años y vas a seguir plagándote por lo mismo. Yo no me Eso quiero es lo que 10 hay que años plagando desterrar, por lo Nico. mismo, yo No, quiero no. cambiar. Yo no. Eso es lo que hay que desterrar, Nico. Por supuesto. Eso se Privilegio. desterra como cambiando el sistema. Porque si el sistema es el mismo, lógicamente, cuando yo sea Nico, presidente me voy a ir, quiero que me atiendan primero a mí, si así es el sistema. Contra eso es lo que estamos en contra, Nico, y eso es lo que hay que cambiar. Pero está establecido así, entonces vamos a romper lo establecido. El estatuto de la Asociación Paraguaya de Fútbol dice: para que una delegación oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol salga al exterior, tiene que estar encabezada por un miembro del Consejo Ejecutivo. Y se No encabeza inventé con un yo. miembro del Consejo Ejecutivo, está bien. Se tiene que ir Vamos uno, a lo no se puede ir futbolístico, un empleado vamos a a la lo futbolístico, cabeza. Nico, vamos a lo futbolístico. Bueno. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Responsabilidad de quién es esto desde lo futbolístico, más allá de todo esto que No, estamos el diciendo? partido de ayer era de los jugadores. Y los jugadores. Por eso dije, vuelvo era necesario Cristian rescatar, Rivero. Jota, lo que te dije una vez y lo que conté acá al aire. Hablé con un histórico una vez en un almuerzo para ver si comentaba o no eliminatoria con nosotros. Y me dijo, Ah, me quisiste limpiar. no, antes, televisión, no fallábamos, men. Ahí está lo de Tony. Nosotros no fallábamos. Jugábamos bien, mal, a veces mejor, a veces salía una maravilla, a veces no tanto, pero no fallabas. Como yo siempre digo, todos nos podemos equivocar, Cierto. pero llega un momento en que no te podés equivocar. Y ahí marca la diferencia el que es y el que no es. Después el que es, tiene errores también, un montón de cagadas se mandan. Después aprenden, pero hoy no es. Hablo en todo sentido, Jota, en lo deportivo, en todo sentido, no sé, el profesional, en lo que sea, en nosotros en el periodismo, en cualquier lado. Llega un momento en que no te podés equivocar para dar ese paso. Diste ese paso y ahí otra vez te podés equivocar y te vas a equivocar nomás luego un montón de veces. Sí. Pero hay un momento en que no te podés equivocar, en lo que sea. Y ayer, Jota, No, era un cuando- partido tipo el de Venezuela, no Cuando no Federico, podíamos fallar. Cuando Federico dijo aquella vez
Me gustó la conferencia de prensa de Barros Esqueloto. Vino sin tal cosa, sin tal cosa, sin tal cosa. Y todito estuvimos con la apreciación de Federico. Cuando Guillermo Barros Esqueloto dice, quiero que le hagan sentir a los visitantes lo que sentía yo cuando venía a jugar con Boca. Y yo particularmente, no sé si ustedes, me tragué ese verso y dije, Paraguay va a salir. Y ayer fue lo contrario. Entonces lo que yo quiero saber es que no vamos a saber nunca. ¿Qué dijo en la charla técnica previo al ingreso al campo de juego? Porque se hizo exactamente al revés. Pensé que iba a decir exactamente lo mismo, que no fue igual que Berizzo. Se salió más. No, al revés. Pero no... Al revés de lo que él dijo en su conferencia de prensa, lo que yo te digo. No presionamos esos primeros 15 minutos efusivamente arriba, que todos esperábamos, para que sea un 4-3-3, tus extremos tienen que jugar arriba de delantero, sino un 4-1-4-1, que esperás y le das la pelota a Chile. Pero Chile jugó la indicación cómodo. clara fue esperar, Jota. Totalmente, indicación. Ahora, yo no de él. sé si él quería más presión ahí, más cerquita o... Sí, ahí sí, pero enseguida se dio cuenta que no sostenía la cancha y cambió al 4-4. Pero le erró a su estrategia. Ahora, el por qué está clarito, y miran el gol. El gol es un error, como vos decías, no nos equivocamos. Ese error de Tony no puede pasar ni escuela de fútbol. No. El hombre que está, no en el palo, porque arqueros deciden poner uno en el palo y otros no. El hombre que está a la pelota en el primer palo, que yo siempre digo, Roque lo hace bien. Pablo Velázquez lo hacía bien. Yo me acuerdo, Tacuara lo hace bien. Roque, ¿hace cuánto volvió el fútbol paraguayo? Pero voy a tomar esta última etapa desde el 2018. Falló una vez. Sí. Una vez falló, que me acuerdo. Falló Roque, dijimos. Que no me acuerdo qué partido fue de Olimpia, que le tiran un tiro de esquina. No puede pasar esa pelota. Y le ganan a él o Pivia, no recuerdo bien. Fue un partido, recuerdo una sola vez. No después puede pasar. Se pasó quitando todo. Ahora vos mirá, ayer hizo bien. Claro, Carlos hizo, pero mira, Tony en el gol, vos mira, Tony se desentiende de la jugada antes que era una pelota a media altura. Después vos ves ahí el mensaje. Silva le dice, Tony, claro, es muy Tony. fácil le dice. Pero no puede pasar, todo le vamos a hacer el blooper a Anthony Silva, no tiene nada que ver. No es Silva. ¿Sabe qué ejemplo ponía yo hoy? Y ayer le dije a Genaro, cuando vos te vas por la avenida República Argentina y vos ves que viene un auto rápido en la transversal, vos sabés que ese auto va a frenar. No frena. Hay un timing, claro, ¿verdad? Al manejar. Bueno, ese es el timing en el córner. Anthony Silva no puede esperar esa pelota. Esa pelota es de Tony Sanabria. Claro. Y después vos mirás que llega tarde Junior, que Junior iba con Arturo, y el resto vos mirás, estaba Gustavo Gómez, Héctor Martínez y el volante central, el de Lanús, Morel. Estábamos marcando en zona. Cuando tu entrenador llega, te dice, no, vamos a esperar nomás, y marcamos en zona, te está enviando un mensaje de que no tenés concentración. Vos hay veces tenés un equipo que no es alto, pero tenés perro de presa concentrado. Hombre a hombre. Claro. Nuestra selección casi siempre fue hombre a hombre, sí, porque no perdemos en el mano a mano. Marcó zona. Esperamos porque no nos fuimos capaces, no vio un equipo capaz de salir a presionar, a pesar de que te está yendo al descenso. Y a eso voy, Jota, terminás dándole la razón. Y bueno, ¿entendés? Pero no le dio en el ojo. Él tenía que presionar 15 minutos aunque te hagan el gol. Y después, ¿pero por qué, Jota? Porque eligió mal los hombres. Porque no tiene todo el conocimiento. Espérate, voy a decir, claro, pero iba a ser igual con Zamudio, con Carlos González, de entrada, por ejemplo. No, el mensaje iba distinto. Iba a ser igual. El mensaje fue distinto. El que vuelva a Ángel a esperar y no a presionar en la salida, el que vuelva al Mirón a esperar y no presionar en la salida, te iba a hacer el mismo funcionamiento con Cacu, con Zamudio y con González. Él no se vio capaz de exponerlo a Junior y a Gómez ahí atrás. Pero ahí había que poner, si vos presionás alto, vos les ponés a los de atrás. Bueno, pero hay que cambiar de centrales. Y sí, y no hizo. ¿Hace cuánto estamos hablando de Roja? Filipão iba a dirigir. Que entre por Gómez. Filipão iba a dirigir la selección, ¿verdad? Sí. Suponete el mismo partido de ayer, con Filipão en el banco. Tenía que hacer ese cambio. ¿A quién le sacaba? ¿A Matías Rojas, a Villasanti o a Morel? No, a Morel era Jota. A Villasanti no le sacaba a Filipão. A Morel. Bueno, y es lo mismo, él le sacó a Villasanti, porque no es su... ¿Entendés? Entonces, él, no es su culpa, es el tiempo. Él vino y está jugando por gusto de lo que él conoce, todo rápido. El segundo tiempo, perdiendo 1-0, quedándote prácticamente fuera,
era meter 4 delanteros y que se arreglen atrás. Si perdemos 2-0, perdemos, pero le cascoteamos el rancho. Él cuidó el 1-0. Porque no va a arrancar perdiendo 3-0. Muy largo el equipo, Jota. Muy larguísimo. Largo, muy largo. Larguísimo. No. Pero ahí es donde yo digo, Jota, está el jugador ahí en la cancha. El técnico tiene 4 días. O sea, va a tener nomás luego ciertos errores por falta de conocimiento. Porque otra vez no jugamos por un extranjero. Totalmente. Pero como si fuese la gran solución. Ahí está. Ya embocamos y ya un huevo en la canasta. Adentro, en contra. 3 puntos menos. Y 3 puntos más para Chile. Pero llega un momento en el que el jugador tiene que cambiar la situación. O sea, no puede ser que Gómez y Alonso, los dos que hicieron formativa desde hace 25 años, están con la camiseta roja y no empujen al equipo para adelante. No, cuando se cayó Arturo Vidal, cuando Arturo Vidal se cayó y pidió cambio, Arturo Vidal hizo tiempo y después llegó la camilla y se sacó el botín y la media, y Anthony vino del otro lado para apurar, y el resto tomaba agua, nadie vino a apurar. Anthony tiene que ser capitán de equipo. Hace mucho venimos hablando de eso. Lo que hicieron los chilenos. Entonces me parece que no da, ya una cuestión de jugadores que te pero no te da rabia, porque vos decís, Jota, no puede cambiar todo. Pero bueno, pero Almirón a la banca. Lo claro, mucho. Por eso hay que hace buscarle rato el circuito. Ya estamos pidiendo que Almirón vaya a la banca. Bueno, pero estás eligiendo siempre entrenadores desde su... pero Jota, pero que se adecuen a lo que... Yo creo que ninguno de estos jugadores de la selección actual tiene el lugar garantizado, salvo Anthony. No, que la dupla sea Roja Alderete, cambiemos un poco. Yo creo que si es el momento de cambiar a Gómez y Alonso, cambiemos. Escobar, Roja, Alderete y Martínez. Valbuena no. O Valbuena, no sé. Pero hagamos algo, no podemos estar en la misma de siempre y no mover. Cierto, estamos casi fuera de la Copa del Mundo. Pero justamente por eso. Ganá ante Colombia y le ganá a Uruguay, está cuarto, le aviso. O por lo menos que pelear la quinta colocación. Todavía, pero no. Pero es que Jota, si no movemos nada, si no hacemos nada, es lo mismo que sigamos perdiendo partidos. O sea, no. Tenemos que cambiar. Almirón, muchas gracias. Te desbocaste encima. Te cargaste una mochila que no la podés asumir. Bueno, andá, sentate al banco, mijo. Pero no. Y en el caso de Gómez y Alonso, para mí también. O sea, no digo que sean los principales culpables, pero ayer si se hace un mal partido. Un estudio técnico de todo eso y nos damos cuenta que tenemos que cambiar de centrales, cambiemos de centrales. O sea, yo creo que esta generación no está para exigir absolutamente nada. Es por característica. Antes, a lo mejor los centrales que teníamos se acomodaban mejor a los volantes. Hoy tenemos volantes rapiditos y de técnica, y nuestros delanteros son rapiditos y de técnica. No tenemos los grandotes y los grandes en el forcejeo para el rebotero. Entonces tu equipo necesita ser largo, necesita estar más arriba en velocidad. Eso no concuerda con tu zona defensiva. La zona defensiva queda muy atrás, entonces mayormente retrocede antes que achicar, porque si achica y pierde tienen que correr 70 metros, y en 70 metros Gustavo y Junior van a perder una carrera, porque no es su característica, no porque sean malos, no es su característica. Claro. Entonces, una cosa va con la otra. Poner otra vez el ejemplo que no le gusta a nadie. Cerro Porteño y el Olimpia que ganó los campeonatos. Bueno, tenía centrales lentos. ¿Qué le pasaba a Olimpia? Sufría cuando perdía la pelota y no estaba fino. Cerro, cuando pierde la pelota y no está fino, no le hacen gol igual. Tiene 5 goles en contra. Cuando pierde la pelota y no está fino, no gana, no mete gol. Y su equipo juega sin tener chance de gol, o no juega bien en lo técnico, pero no le hacen goles. Porque tiene velocidad. Ese es el fútbol que se juega hoy. Ese es el fútbol que te encontrás en las eliminatorias. O sea, algo hay que hacer. Un rapidito con Gustavo o con Junior. O los dos centrales, se cambian los dos centrales. Pero seguir jugando a protegernos con la jerarquía de los dos centrales que tenemos, el resto del equipo no va con relación a ellos. Queda larguísimo. Ayer cuántas veces estábamos larguísimos. Sí, totalmente. Por eso yo creo que a esta altura no hay un solo jugador que pueda exigir titularidad. Entonces, a mí me parece que si a partir de todo esto que se analiza hay que cambiar, bueno, cambiemos.
Yo que soy desconfiado quiero hasta revisar qué comieron los jugadores, qué tomaron antes, pues todo dormido no puede ser. Se saca pelotazo largo, verán las 3 primeras pelotas aéreas, Tony Sanabria ganó arriba, le ganó al gigante. Una vez Medel le mandó a la China, ese que jugaba a su derecha. Sí. ¿Cómo te va a ganar? Le dijo Vidal fue. Vidal fue. El problema fue que el equipo era largo. No, a Núñez. A Núñez. Pero ¿cómo te va a ganar? Le dijo. Pero, mete más, le dijo. Ese más duro, le dijo. Pero y no servía de nada, ¿verdad? Nadie iba. Ni ellos creían que podía ganar Tony Sanabria arriba. Mira ahí cómo retrasan. Le gira Alexis Sánchez. Sí. Eso pasó siempre. Entonces, yo por eso digo, lánguido y que no corrieron no es cierto. Corren mal y nadie se revolucionó. Morel fue el único que se puso un par de pataditas ahí cuando tenía que poner. Y Ángel que se peleó con Vidal y se pelea con el otro y se peleaba con todo el mundo. ¿Verdad? Después, en eso sí, no son revulsivos, pero ninguno en su característica en sus clubes también tienen ese tipo parecía el que no vio el partido, parecía que Jota estaba mintiendo cuando decía están muertos, era físicamente, ¿verdad? No, Medel se agachaba y abría la boca así, después Vidal un poquito más allá arreglaba una canillera, no ganaron, famoso, tirado. Te voy a poner, si Cristian va a tener, mira el gol de Fede, mira el gol de Chile. El gol de Chile fue a los 9 minutos del segundo tiempo. Por favor, te pido que mire el gol de Chile. A los 10 pues. A los 10. Bueno, mira cuando Tony sale en la primera imagen. Estamos viendo la televisión aquí. Ahí, mirale a Vidal. Vidal se tira como siempre a muerte. Pero mira el gesto después de tirarse. Él a muerte se tira siempre. Eso no le vas a sacar. Mira lo que hace después. Ahí deja correr. Mira Vidal. ¿Todos se van a festejar? Sí, mira, cansado. No se podía levantar. Fusilado, ni para festejar. Sí, él hizo su máximo esfuerzo. Muerto estaba. Él respiraba y jugaba cuando tenía aire. Hacía un esfuerzo y se quedaba ahí muerto. 3 días seguidos. Y en el vuelo. Seguro, pero si te hacen. Pero vos son sabés cuándo hacer nivel. y cuándo no. Totalmente, igual marca te sirve. la diferencia. Igual te van caminando. No, le dio al traengue. Sí. Seguro. Y Vidal tiene algunos antecedentes de que no es que le gusta el agua cuando él mineral, está puntita de pie y cuando no. Piñera y todo vino de Chile para festejar y Vidal no se levantaba todavía. Se tira. Y Tony deja pasar esa pelota. Bien, hay que felicitar a los chilenos porque sí, totalmente. Tienen jugadores de jerarquía, ponen lo que hay que poner. Medel cansado y todo. Mira que otra cosa. Es una generación que mira, la vez pasada quedó fuera de la Copa del Mundo en la última fecha también, ¿verdad? Pero los propios chilenos hace años ya los quieren echar a Vidal, a Bravo, a Medel, a Alexis Sánchez y siguen jugando. Medel y Alexis no ganaron. Ahí como mira Alexis. Alexis otro level. Sí, Alexis ya poseo, ya o discutir, ahí está. Hablar al árbitro. Él es Olmino. Sí. Su extremo pero él agarre viene, pide la pelota. Sí. ¿Dio cuántos pases ayer? ¿A cuántos le hizo jugar? Yo recuerdo que contra Brasil, tomando como referencia lo que decía Jota, en el segundo tiempo, cuando perdíamos 1-0, Neymar cae. Gustavo Gómez lo primero que hace, se va y mira cómo está. Le pregunta si necesita hacer sana y compañía. Anthony ya agarra la pelota para sacar y después lo mira Gustavo Gómez y se toma la cabeza como diciendo, vamos a jugar, tenemos que sacar esta pelota. O sea, Anthony estaba en posición de tirarla para adelante. Gustavo Gómez se preocupó más en su amigo Neymar, que no va a dejar de ser su amigo porque le raspó un poquito. Bueno, ¿sabe cómo es se lo juega? Que te busca el fútbol de hoy, lo que necesitas, lo que es el primer nivel. Pero nosotros jugamos otro fútbol. En Sudamérica se juega otro fútbol. En nuestro torneo todavía se juega sistemas que no se juegan en Europa. Nosotros jugamos todavía esto, a la viveza, a la agresividad. Por ahí en Europa no se juega tanto así. Ahí el que hace mejor las cosas gana. Porque vos estás compitiendo en otro reglamento contra el que hace mejor las cosas también. Claro. Acá nosotros todavía jugamos a esto. Entonces no podemos devastar la pelota parada. Yo no sé quién digo que tuvimos cuánta pelota para un córner tuvimos a los 85 minutos, un córner. El primero. Después tuvimos 2-3 tiros libres. Y a tirarnos, ahí Almirón se tira como si fuera. No podemos devastar lo que históricamente fue fortaleza nuestra. Ese arranque pareció interesante porque creo que fue a los 3 o los 4 minutos, un pelotazo de Anthony, recibe a la derecha Ángel Romero. Sí. Una pelota directa, creo que remata al arco
y el arquero ataja. Ahí parecía como que así vamos a jugar. Es que así íbamos agresivo. a jugar. El problema fue que cuando empezamos a ser agresivos, nuestra zona defensiva no salió. Claro. Agrandaba, entonces se perdía la espalda de los volantes. Entonces Chile empezó a tener la pelota. Entonces los volantes, Villasanti, Matías Rojas y el que se abrió a la derecha, Ángel y Almirón, salían siempre tarde 4 contra 1, 4 contra 2, le triangulaban, le hacían el cuadradito. Entonces, tuvo que acomodar con un 4-4-1-1 para cubrir el espacio allá. Porque la zona defensiva achicaba hacia atrás, agrandaba. Bueno, tenemos que hacer la pausa, muchachos, nos fuimos todos. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor, en deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí, con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI.
Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La jornada de eliminatorias sudamericanas comenzó en Quito con la victoria de Ecuador 1-0 sobre Venezuela. Piero Hincapié de cabeza anotó el gol de la victoria para la Tri, que continúa en el tercer lugar. En São Paulo, Brasil sudó la gota gorda para ganar. Derrotó 1-0 a Colombia y cortó la racha de 3 empates seguidos de los dirigidos por Reinaldo Rueda. Lucas Paquetá en la complementaria marcó el gol de la victoria. En Lima ganó Perú y nos superó en puntaje. Fue 3-0 sobre Bolivia, con goles de Gianluca Lapadula, Cristian Cueva y Sergio Peña. La fecha 13 se completará hoy con el juego entre Uruguay y Argentina. Será desde las 20 en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Brasil, ya clasificado a Qatar 2022, llegó a 34 puntos. Argentina tiene 25. Ecuador pasó a 20. Más abajo, Chile, Uruguay y Colombia con 16. Perú llegó a 14. Paraguay y Bolivia continúan con 12 unidades. Bueno, aquí estamos. Dame a ver, Nico, por favor, WhatsAppero, WhatsAppero 0986-800-086. El J dice, vos haces el paralelismo de por qué se cambia el técnico, pregunta. Pero ese debate no se va a dar porque para eso tiene que tener autocrítica. Y eso es lo que dicen Chipi y Fede. Hace rato todos hablamos de eso. Pero donde es necesario que hablen no se da el debate. Por eso sería aceptar sus errores y perder sus privilegios, porque eso sería. El problema de raíz es la corrupción. Por eso en la clase política, en la dirigencial, cualquier deporte u otro tipo de organización, no entienden que el dinero que pasa por sus manos no es suyo. Son solamente los administradores de turno, dice el 376. El 160 dice, J, ¿qué explicación das eso de que Romero o Almirón hacían una corrida y llegaban solos sin acompañamiento ni de los laterales ni volantes? Pregunta el 160. Equipo largo. Después, sugerencia dice... no, este es para política. El 767 dice, ¿qué tiene que ver el aspecto económico de los clubes con la selección?
no tiene nada que ver. ¿Cómo no? O le querés defender al único responsable. Harrison te dice a vos, pero ahí Chipi. no entra en debate. No escuchó Por pero eso ni la Por eso te entrada digo, ni de saludo. Ahí no lo que se busca es que digamos que Harrison es un desastre y se tiene que ir. Y se van todos, Pero se van es todos, que- se van todos. ¿Y es quién que va a corta, agarrar? Pero es que palabras más, palabras menos, luego Claro, apuntamos eso dijimos. No pasa por ahí. Claro, no quería decir eso dijimos, pero hablamos, lo primero que hablamos fue de Robert Harrison Sí, y de la directiva de la pero APF. no se escucha. Concatenamos nomás un montón de temas. Claro. En medio de... ¿Cuánto hablamos? ¿Una hora y media? El título es lo que El importa. 767 dice, ya dije, y Nico no se anima a decir que hay que limpiar a muchos jugadores de la selección empezando por el arco. No es por su rendimiento, sino por la edad. No se dieron cuenta del cagazo de Robert Rojas antes del partido. Parecía que iba a tirar un penal de la serie de 5, dice. Chipi habla un poco de rendimiento de Sanabria. Desde hace 3 eliminatorias que no demuestra nada, dice también. Totalmente. El 204 dice, con Gómez no vamos a ganar nada y menos clasificar a un mundial. En Bolivia con Chiqui le quitó el gol a Richard Ortiz y nos costó la clasificación. Rojas se fue 2 veces arriba y por el medio, y la lógica era por los costados, por la raya. Y la dupla tiene que ser Alderete Escobar, dice igualmente el amigo. El 360 dice, mi apoyo total a todos ustedes. Me dan esperanzas aún de seguir amando al deporte. ¿Pueden explicar en qué se equivocó Tony? Que Tony era posicional, el hombre que está a la pelota frente al palo, que se arma un triángulo entre el palo y el borde del área chica. Ese hombre no se tiene que mover, no tiene marca. Su único trabajo es sacar la pelota que llega hasta su altura, Él hasta se lo movió y posible que salió. sea. Él Claro, salió. se le pasa por encima. Él es un palo ahí, Sí. vos sos un palo. Claro. No tenés otro trabajo más que la pelota. Si viene a la altura tuya, no tiene que pasar. El 466 dice, faltó Gastón Jiménez. Pregunta Almirón, ¿ahora ya pueden hablar los históricos? Dice, el 018 dice, ¿en qué momento va a analizar el partido? Dice, ya lo hicimos. Leo recién porque hace rato llegaron. No tenemos jugadores de élite, hay que trabajar y traer a los mejores en formativa. Por ejemplo, los mejores arqueros del campeonato son extranjeros, dice igualmente el amigo. El 412 envía una foto. El 311 dice, totalmente de acuerdo con el análisis, el problema es dirigencial y la consecuencia puede ser más profunda y prolongada de lo que se cree por la rosca. Está fuerte, dice, y hay muchos negocios en medio, ninguno quiere soltar su puchero en beneficio de nuestro fútbol y no se ve la luz al final del túnel. En los clubes también pasa lo mismo y por eso no ve que la situación pueda cambiar en algo. Lamentablemente las formativas van a seguir siendo tema desatendido y por ende vamos a seguir buscando jugadores sin jerarquía, dice igualmente el amigo. El 055 dice, como dijo ayer Storrer y Salvador, somos un mamarracho, dice, no hacemos nada bien, dice, entre otras cosas. Qué lástima, en serio, dice igualmente. El 302, no podemos jugar con un tipo sin club luego para empezar, dice el 302. El 948 dice, bueno, Matías Rojas, así tiene que hablar un jugador con personalidad, puede jugar bien o mal o regular, pero tiene esa autocrítica que ninguno de ese plantel mostró. Y pueden hablar del torneo local que está interesante arriba y abajo, dice también el 948. Aquí escribe... ¿Por qué un campeonato puede estar interesante abajo? O sea, es interesante por la pelea que se da nomás, pero realmente son clubes que están en la pobreza. Sí, o sea, totalmente. Arriba, bueno, y son 2 equipos, ¿verdad? Pero lo de abajo, eso de la pelea por abajo, sí, es dramático, pero realmente son clubes que están mal. O sea, no sé si es para resaltar que abajo hay pelea. Y el que se salva va a jugar una Copa Internacional. Exacto. O sea, creo que ahí Para demostrar que es muy tenemos a veces el competitivo concepto de nuestro torneo. Claro, o sea, debería haber igual siempre lucha abajo porque, bueno, algún equipo va a estar en la cola. Ahí, por ejemplo, ¿quién de la cola va a la Sudamericana? Quiero hacer un ejemplo. ¿Quién de la cola va a la Sudamericana? ¿Quién Sol de hoy? América es el que tiene más posibilidades. Y hoy, en este hoy momento. los números de Sol de América son saldo negativo, seguramente. El número en goles. Para que vean nomás la diferencia. Claro. Y General Caballero, que va como campeón de la intermedia, Ellos sí va con 30 goles a favor. Números positivos. Va sí. con números positivos. O sea, para que vean la diferencia de lo que significa ir a competir. A nosotros siempre nos pasa que vamos a competir Sudamericana con equipos que tienen menos 8, menos 10, con 20 goles en contra. Y competís contra equipos que salieron octavo en una liga que tiene 15 o 20 equipos.
Y esos equipos que salieron en octavo tienen goles positivos, Sol o sea, de mucha América- mejor Sol de campaña. América está tercero hoy en el campeonato y tiene saldo negativo. Negativo. ¿Viste? En el campeonato nomás luego. Agregando a lo que dijo Chipi, En dos el acumulativo equipos peor. están En el peleando, acumulativo peor, Porque hizo claro. una mala apertura. Claro. Perdón, Nico. Después, sí. dos equipos están peleando el campeonato y otros dos cuyos planteles son los más millonarios de la República del Paraguay no están peleando el campeonato, Olimpia y Libertad. Tiene que ver que sean Por ejemplo. millonarios. A Pero eso pelean es a lo que- No, Copa no, yo Paraguay. digo por el plantel, no es por la riqueza de sus dirigentes. Todos Jorge. los equipos tienen que ser millonarios. No, por el plantel. Pero no digo que están mal, no digo que están mal, Pero no, no- llegaron, eso. ¿Y por qué pelearon cosas distintas? Hace 20 años ya que Nico? trabajamos juntos y no me pero conoces todavía. pero el caso de Libertad es... Mío, falta que me pida dormir conmigo, José, para ver si me conoces mejor. No, el asadito es lo que vamos a hacer en tu casa, la pileta. Cierto. Que tomás sol, Nico. Fede, antes no- perdón, En el Nicolás. caso de Libertad no me quiero decir, Sí. ¿verdad? Y pasó también con Olimpia. Olimpia, al quedar fuera de la Copa, Olimpia pasó con Inter, no nos olvidemos, no es poca cosa lo que pasó. Nosotros nomás queremos que sea campeón de América siempre porque es la chapa de Paraguaya. Pero pasó con Inter. Al no pasar Inter, cambió de técnico, entró en la debacle, ¿verdad? Libertad pasó lo mismo. Cerro arrancó su campaña de clausura después de quedarse fuera. Coincidamos que eso de Olimpia en la Copa fue loable, pero fue a los tumbos. Claro, O sea, pero fue pasó. con mucha de la chapa. Pero, ¿sabe por qué va mi ejemplo? El tiro 2013, o sea, Sí, una gran pero Copa, pero. está bien, pero mi ejemplo no va al rendimiento de Olimpia. Mi ejemplo va a que tuvo más tiempo de competencia internacional y no te alcanza para los dos torneos. Lo que vos Cerro tenés que- cuando se lo que- eliminó lo que de... vos tenés que hacer, J, es no tenés que mirar a él Libertad de esta Nico, última es Copa que no nomás. está entendiendo Miran mi a los ejemplo porque últimos, voy a cortar cada título que digo. miran a los últimos 5 o 6 años de Libertad. Él quiere ir un Está- poco más no, allá. no, Espera, no, Nico. ¿entiende lo que- Está Espera, decir, siempre Jota. tropezando la misma Sí, piedra, ese siempre. amigo. Y tiene que echarla todo y contratar. No le jugadores. vaya a interrumpir, perdón, Sí, terminá, hay que Jota, porque echarla estaba todo. bien hablando, Nico, y vos le interrumpí. Terminá, Jota, Y por no favor. le la dijiste idea. lo mismo a Fede cuando me interrumpió. Ah, pero, Nico, vos sos el que más habla en el programa. Dale, Jota, por Ya favor. no se entiende más lo que iba a decir. ¿Qué Yo ibas a no decir, entiendo Jota? más No, lo en que serio, iba porque estabas tirando la idea central. Está, pues, Chipi, me iba a pelearme con Sí, déjate ahí. cloaquero que compusieron todo. Vamos a tomar sol, Nico, Bueno, que hace a ver, calor. Fede. Un oyente que se apoda Juan el Optimista. Juan el Dice- Optimista. Juan el Optimista, sí, sí. Sí. Dice que tenemos grandes posibilidades. Juan el Y Bautista. Se basa en lo siguiente. Estamos A ver, hablando a ver, de a ver. el camino a Qatar 2022. Colombia de visitante, ahora Uruguay de local en enero. Brasil de visitante en enero. Él apunta a ganarle a Colombia y a Uruguay. Le ganamos, en ese caso, a dos rivales directos. Famoso, vamos a decir, a Brasil le podemos Sí. ganar porque ya clasificó al No, Mundial, entonces... Juan el Perdemos. Optimista cuenta con la derrota ante Brasil. Perdemos Sí, contra Brasil. sí. Ah, encima. Llegamos al último combo de local contra Ecuador. Ecuador Rival se cae. directo. Ecuador se cae. Rival directo. Tenemos que ganar ese partido. No, Ecuador ya se Y fue. No, si, se cae. si ganamos esos 3 partidos, parece muy fácil decirlo de acá, llegaremos vivos en cualquier caso a la última ¿Cómo fecha se llama, contra Juan? Perú. Juan, ¿cómo el se llama? optimista. El Juan, voy a ser grosero contigo. Juan, ¿sabe dónde puedo entrar? No. Esto yo ya hice. ¿Acá qué dice en la última fecha? ¿Qué dice? Ah, su polla ¿Qué está dice Brasil-Paraguay? No. ¿Qué dice Brasil-Paraguay? Sí, está bien. El No, triunfo de Brasil. No, pero hay una déjate eso. diferencia. ¿Qué va Hay una diferencia. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Bienvenido, Esperada, Nico. hermano extranjero. ¿Sabes cuál es la diferencia? Paraguayo. Que vos dabas derrota con Perú. Y ahí ya no se puede, ahora no se puede perder con Perú. Claro. ¿Vos te acuerdas que vos manifestaste? Y bueno, incluso eso perdimos más con triunfo Perú, con pero, Chile. claro, pero era ganarle a Bolivia y ganarle Claro, a Chile. pero Vamos si yo, seis puntos pero si abajo. yo hago hoy día hacer la misma cosa también. Hombre, na Juan. El tema es que si ganamos estos 3 partidos, llegaremos vivos a la última fecha contra Perú en Lima. Rival directo. Ahí es matar o morir. Yo quiero saber qué pensará Juan el pesimista. Si Juan el optimista piensa así. El próximo partido de local debe ser 10.000 graderías, 30.000 plateas, 50.000 preferencia, oferta-demanda. Si el No. producto no llama la atención, Gratis, se baja el entrada, precio. próximo, de que Igual qué va a ser. van a dice. recaudar. Ahí tuviste gratis. razón. Por eso. Ahí Igual. tuviste razón, ¿Viste? Nico, en que había que salir a dar, pero ese es el sistema de antes. No puede depender a ver que entre alguien y diga no hay nadie en la cancha. Y no Vamos a le empezar a conoce, llamar a la pero- radio para regalar Y no le entradas. conoce, Pichamel. Y bueno, y eso es lo ¿Qué es mismo lo que trasladar terminaron cancha. haciendo? Pero ¿y tuvo éxito o no? Y aún En así, otra época. Así llenamos para el En otra 2010. época. aún Bueno, así, aún así 11 yo, años antes. aún así yo creo que mucha gente no quiso ir a la cancha. No. Ni con entrada regalada. Yo te soy sincero. Con el respeto que se Yo me si espera. era hincha y ayer me decían, te regalan una entrada para Paraguay y Chile, y, pues, no sé, puede ser, y no sé.
¿Qué querés que te diga, Nico? No. No, es totalmente. Sí, igual tenés que gastar. Y después el que está apretado va a decir, no, si tengo que gastar nomás, igual nomás lo Igual de voy a combustible, la chipa, la gaseosa, no, me quedo en mi casa. Hola muchachos, creo que hay que jugar con Colombia lo más digno que se pueda. Después ya ir probando jugadores, ver y dar la oportunidad a valores pensando en el futuro y así en todos los puestos, empezando con el arquero. Analizar los rendimientos de cada uno de los jugadores que tuvieron minutos en esta eliminatoria y la Copa América para luego tomar decisiones a partir de ahí, dice el 411. El programa. Nos fuimos hoy todo con la primera hora y media y quedamos debiendo 3 pausas. Así que avisos parroquiales, muchachos. ¿Algo más, Nico, ahí del WhatsApp? Cierto que hay un jugador hijo de paraguayo jugando en la primera de Francia, dice No, también. allá. El 555 dice, y si las eliminatorias terminasen hoy, Fede, dice. No vamos a ningún lado. Se eliminan todo por alcohol. No nos tocó ese famoso caso de hijo paraguayo en el Atlético de Madrid. Eso nunca... No, uno. Hay uno, ¿Quién? capitán. Iván Cañete. Iván Cañete. No, pero uno ahora que... hay uno en la sub-14, sub-15, el de Rulito, capitanes, volante central. Se me fue el nombre, yo le tengo anotado. Sí, Aranda. No me acuerdo el apellido, pero hay uno, No, ese viene en capitán. el sub-17. Él y viene de la escuela de la escuela, él viene siendo capitán. Bueno, nos vamos. Aviso parroquial, Nico. Partidazo hoy, a más de Uruguay y Argentina, juega Estados Unidos-México por los clasificatorios también para el Mundial. Así que ahí se sacan chispas esta noche. Bueno. Que gane el Tata. No, vamos con Estados Unidos. Jota, aviso parroquial. No, que gane el Tata. Un saludo para todos. Saludos para todos. Hoy hacemos Fede. básquet aquí a través de la R800, la tercera semifinal entre Félix Pérez Cardoso y Everest, equipo de Ciudad del Este. Femenino. Sí, básquet femenino. El ganador pasa a la final, espera Ciudad Nueva. 20:30 estaremos al aire con el equipo de Polideportivo 800. ¿Puedo preguntar, ¿sabes por qué se llama Everest? No Allá, sé realmente, no sé. Porque es alto. No, y sí, por eso el equipo con más altura, ¿cómo debe ser el tema? Y algo así. Algo así. Pero vamos a averiguar vamos a averiguar, para sí, esta transmisión. 20:30 al aire. Se recomienda que Kun Agüero deje el fútbol. No, Kun Agüero ya tiró el mensaje y dijo, estamos evaluando, sí, pero... denme 3 meses, para nada más palabras menos obviamente, y pienso en positivo, pero se está evaluando médicamente. El 360 dice, ¿cierto que JJ hace un programa radial mañana para escucharle? J, aviso parroquial. No, mañana jugamos contra Deportivo Trébol en Loma Plata, con el equipo de Fudelpa, con la selección de Fudelpa. A las 17 horas. ¿Vos sos titular o no, Jota? No. ¿Jota ni juega? ¿Que te esconde o vas a subir Mira cuál es la pelea. Están todavía entre si juego, estoy en el banco o me quedo para comentar arriba. Bueno, esa es la duda. Pero voy a estar ahí. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú.
Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija, ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado, podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa.
es asado. Elegí Short TV y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Short TV, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shortizer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental. La firma Formigeri S.A. Pozos Artesianos y su representante legal, el señor Vilmar Formigeri da Silva, comunican a quienes pudiera interesar que han presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Perforación de Pozo Artesiano, provisión e instalación de tanques con accesorios lote 12 y de 382-308, elaborado por la consultora ambiental licenciada Joana
Ana Paola Centurión Cáceres, con registro CTCA número I-1100, situado en el lote número 12, coordenadas UTM 12-737-296-7-179-119, distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general, en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina, de 7 a 15 horas, de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Señora, allá saca el huila campana de canto profundo, o más ese hombre a que mi allá se palpera un guaysaje y se aprisa penda y gatubaray pandera yerure, un favor de amigo velero beta, el coraje y se me coge y ya ve, por eso he llegado hasta aquí, señora, cumpliendo este encargo que en sueño me dio su esposo querido y Ecuayana, aquel Emiliano que jamás murió. Pero llego ansioso cerca de su lecho, cumpliendo el encargo que él me dejó. Hoy me dije sempre amo y te iba piñande yareque y verso escribí aje y candebe y corazón juan ara yareco mañana tu peri. Adiós Ferencita, le dejo en sus rejas un ramo de rosa, presente de amor. Doncella de antaño, que fuera la reina del inolvidable pájaro cantor.
Muy buenas tardes para toda la audiencia. A partir de este momento, yo soy José Rojas y a partir de este momento y hasta las 16 horas vamos a tratar de desentrañar lo que va pasando en la República de diversos aspectos informativos de lo que está ocurriendo en este momento y darle continuidad a toda la información que ya se produjo desde la primera parte de la jornada del día de hoy. En Radio La Unión, la temperatura en este momento es de 31 grados. El viento del noreste a 13 kilómetros por hora hace que se sienta un poco más elevada la temperatura. De hecho, la sensación térmica es de 32 grados 4 décimos y la temperatura oficial, por lo menos por llamarlo de una manera, es de 31 grados y la real 32,4. Caluroso y húmedo cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste con algunos chaparrones. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología en este momento. Pero ¿dónde se producen los chaparrones? Porque estamos hablando de Asunción y área de influencia, área metropolitana. Quizás por área metropolitana, porque aquí sobre la radio por lo menos hay un pleno sol, con pocas nubes, pero nos hablan de algunos chaparrones en alguna parte del departamento central y en alguna parte de Asunción seguramente. A la noche, cuando se está yendo el viernes, cuando el sol comienza a perder fuerza, bajaríamos a 25 grados la temperatura, caluroso a cálido, cielo nublado a parcial nublado, vientos del noreste, y la madrugada del sábado bajaría un poco más agradable para descansar, sobre todo para la gente que ya no va a trabajar quizás el sábado. La temperatura tendría 22 grados a la madrugada. Cálido, cielo escasamente nublado, vientos del noreste. Lo importante en este momento es que tenemos 31 grados. La humedad 49%. Esta mañana estaba bastante elevado el nivel de la humedad. Pero ahora tenemos 49 grados que aleja probablemente las posibilidades de lluvias importantes por lo menos. Pero meteorología habla de chaparrones en algún lugar de Asunción y de área metropolitana. El sábado la temperatura más alta sería 34 grados, caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, invita a la pileta, invita a estar al lado de la piscina, refrescarse un poco. La gente que tiene algunas posibilidades ya trasladarse al interior quizás, a lugares donde pueda uno descansar, que tiene algún chorro de agua que pueda disfrutar y calmar el calor. Pero ojo que el domingo bajaría de manera importante la temperatura porque tendremos un día nublado con humedad bastante elevada, vientos del noreste con precipitaciones. Pero esto es en toda la República. Hoy, esta mañana, la dirección, Celia Sanguinetti, de la Dirección de Meteorología, nos contaba que entraría un frente de lluvia importante, con mucha agua, con vientos, incluso hasta arriesgaría tiempo severo. El domingo, en buena parte de la República, estaría alcanzando Asunción en el transcurso del día, pero las temperaturas serían de 28 grados y una mínima de 21 en la mañana temprano. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables con algunas precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que tendría granizo, viento fuerte, tiempo severo en algunas partes de la República, por lo menos lo que nos dice. Entonces, a prepararse de lo que podría ocurrir el domingo. El lunes eso continuaría, las condiciones serían iguales, con algunas lluvias igual, con lluvias importantes, no tantas como el domingo, pero no tan importantes como la del domingo, pero sí anuncian algunas precipitaciones. Pero la temperatura ya comenzaríamos con 21 grados y una máxima de 31 grados. Cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables con algunas precipitaciones también el lunes. El martes, lo mismo, precipitaciones con tormentas eléctricas, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego girando vientos desde el sur, con unas precipitaciones dispersas, con ocasionales tormentas eléctricas muy parecidas a la del domingo.
y la temperatura amanecería con 23 grados y una máxima de 31 grados. Esto es el martes. Y hasta ahí llegamos. Esto es lo que ocurrirá, o podría ocurrir en el transcurso de la jornada de aquí hasta el martes. Lo importante, en este momento tenemos 31 grados, y atención que en algún momento solamente en el lugar donde estaba tener algunos chaparrones. Acá sobre la radio por lo menos no, hay mucho sol. Y es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Enrique Riera va a ser embajador. El senador Enrique Riera lo van a enviar, como le propusieron, la designación de embajador ante la Organización de Estados Americanos. Esto lo decidió el Poder Ejecutivo hace unos instantes. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, remitió las designaciones a la Cámara de Senadores para su aprobación constitucional para los cargos de embajadores ante organismos internacionales de algunos países. Entre ellos está el pedido de nombramiento de Enrique Riera, de esta nucleación política del Partido Colorado, ante la Organización de Estados Americanos. ¡Qué sorpresa! Mira lo que va a pasar. Esto es nuevito, ahora, calentito. Recién el presidente de la República firmó el pedido constitucional y ya se remitió al Congreso. Me imagino que durante la próxima semana se estará aprobando tratando esto, y se vendrá como en la mano. Enrique Riera a la Organización de Estados Americanos como embajador, con sede en Washington. Ahí está. Vamos a intentar hablar un poco con Enrique Riera, a ver qué le parece esto, a ejercer. Si no le parece, alejarse un poco de la carrera política, las carreras proselitistas, lo terminará anulando, si es que tenía algunos proyectos electorales para la Junta de Gobierno, por ejemplo, que sonaba uno de los nombres que iba a competir por la Junta de Gobierno, pero con esto plantea otro destino político del senador Enrique Riera. Aparentemente estuvo en el Palacio de Gobierno para hacer el pedido, la aceptación correspondiente, probablemente de parte del presidente de la República, y es por ello probablemente que ya envían por eso el pedido al Senado. Lo van a hacer, el presidente de la República lo va a hacer solamente si ya tiene la anuencia de la aceptación de Riera. Mario Abdo Benítez propuso a Enrique Riera como embajador paraguayo ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Y la próxima semana estará tratándose en el Senado este pedido. Vamos a ver cómo viene la mano y qué dice Enrique Riera al respecto. Un ex policía y su esposa son condenados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Atención un poco con esto, y voy a hacer un comparativo que es bueno conversar en algún momento con algunos abogados al respecto. Un ex policía, Roberto Osorio Romero, y su esposa, Adalys da Rosa Franco, fueron condenados hoy a 8 y a 4 años de cárcel, respectivamente, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero,
la pareja no pudo justificar una diferencia de 776 millones de guaraníes entre sus ingresos y egresos entre marzo del 2006 y marzo del 2015. Roberto Osorio Romero fue condenado como autor de enriquecimiento ilícito. A ver un poco. Disculpenme, estoy haciendo un orden para poder plantear lo que quiero hacer una comparación. Este policía y su esposa, en un lapso de desde 2006 hasta el 2015, se hicieron con esta cantidad de plata y no supieron justificar. Imagínense, 700 millones de guaraníes, un poco más, por 776 millones y monedas, por hechos, porque no pudieron justificar, y por hechos punibles que fueron cometidos entre marzo del 2006 y marzo del 2015, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. Y aquí quiero hacer... Quiero hacer referencia por lo siguiente, aquí quiero hacer la comparación. González Daer, a Óscar González Daer, el fallecido, le dieron 7 años de cárcel. No conozco tanto las circunstancias entre uno y otro, pero en la cuestión similar tampoco González Daer supo justificar la fortuna de dinero que tiene, de varios dígitos, billones, y le dieron 7 años nomás. Esa es una cuestión que yo quiero, vamos a ver si podemos conversar con algunos abogados. ¿Cómo se interpreta la administración de justicia en una situación y en otra, cuando las carátulas son muy parecidas y los montos que se manejan son abismalmente diferentes? Pero eso vamos a seguir después. Nancy Ovelar, ella fue viceministra de Educación. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Nancy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Bien, muy bien. ¿Te vas a ir a la UNESCO, Nancy? Y bueno, está la propuesta en curso, así que si se concreta eso, por supuesto, es un lindo desafío. Nosotros tenemos ya un documento donde dice, ya pedido el permiso, la aprobación correspondiente al Congreso. Tenemos la mesa de entrada, tenemos la firma de Euclides Acevedo. Están súper informados. Ya tenemos todo nosotros acá a mano, y sobre esa base estamos llamando, o sea, lo único que falta ahora es que, mira, te digo, el número de documento de entrada en el Senado, número 580, todo eso tenemos. La hora que entró, todo eso. Está bien, me parece súper bien. Nancy, sí, es un lindo desafío, sí, sobre ¿verdad? todo porque ustedes saben que soy una militante de la educación, de la cultura y de la ciencia, o sea, es un poco aportar desde lo que uno sabe y desde lo que uno se preparó, ¿verdad? Vos vas a encontrar probablemente, o sea, no te voy a contar ningún secreto, vas a encontrar administraciones de educación a través de la UNESCO donde marcan probablemente diferencias abismales entre la educación paraguaya, de la cual también conoces perfectamente sus errores, sus aciertos, cuánto atrasados estamos y todo eso.
y a partir de esa base lo que encuentres en la UNESCO, si es que te vas, si es que sale todo bien, así como se está planteando hasta ahora, ¿cuál podría ser tu aporte? ¿Qué vas a ir a escuchar y a juntar esos documentos que colabore a esa educación por la cual peleaste mucho acá en el país? Bueno, partir diciendo que hace 2 siglos las materias primas eran una fuente clave para la riqueza de los pueblos, pero hoy la fuente de la riqueza de las naciones yace en la producción de las ideas, de la educación, del conocimiento, de la cultura. Y en ese sentido, en un mundo globalizado, es necesario construir vínculos, y UNESCO es un espacio para construir y reforzar esos vínculos entre las naciones para promover el patrimonio cultural, la igualdad y sobre todo programas y políticas que constituyan plataformas para el desarrollo en la educación, en la ciencia, en la cultura. Aquí hay una comisión nacional y después hay diferentes instancias y organizaciones e instituciones que trabajan y que tienen que desarrollan programas que tienen apoyo de la UNESCO, y inclusive acuerdos bilaterales que se pueden construir. Pero hay que estar ahí, pues, para ver, para identificar qué es lo que necesita el país y poder incidir acá. Porque aquí el gran desafío es que nosotros podamos, como sociedad, entender lo relevante que es como sociedad y la clase política y todos. Pero digo como sociedad porque si una parte nomás es la que es consciente y no puede incidir, entonces siempre estamos empezando de nuevo. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de mantener políticas de Estado en el tiempo, sobre todo en estos temas que hacen a la UNESCO, que requieren tiempo. O sea, yo no puedo empezar un programa y a los 2 años venir, borrar todo y empezar todo de nuevo. Esas serían, digamos, así a priori. Me estás tomando un poco, digamos, te adelantaste a la... Pero eso es básicamente, yo entiendo que en la globalización esa necesidad de construir vínculos es lo que nos mueve y nos va a mover a representar al Paraguay, sobre todo teniendo en cuenta nuestras necesidades, ¿verdad? Ahora, en todas esas áreas que son las 3 patas del desarrollo. Vos sabés, de la educación, la ciencia y la cultura. Vos sabés, Nancy, que le diste en el clavo en una cuestión particular. Pueden tener varias aristas, varias patas, digamos, es esa mesa que se pretende construir. Pero quiero tomar una de ellas por una cuestión sobre todo de tiempo, pero creo que es importante. Las políticas de educación no tienen que variar. Lamentablemente, cada gobierno que ingresa, no sé si es una cuestión de soberbia, es una cuestión de capricho, una cuestión de decir yo lo hice, y eso le cuestioné. Exacto, todos los gobiernos hacen lo mismo. Cuando Blanca Ovelar intentó su reforma educativa, la reforma educativa cuando fue ministra, lamentablemente no tiene. Yo se lo dije a ella, ella interpretó como que yo. Se cortaron procesos. Exacto, ella creyó que yo le dije que ella fracasó su plan. Lo que yo dije es no tuvo la continuidad correspondiente. No sé si porque ella no sé si porque no tuve fuerza, no sé. Ahora lo que yo digo es, sí. Me permití señalarte. Hoy yo tuve, hoy me pasó algo y dije y me playé, ¿verdad? Acá en mi oficina, miré. He visto una publicación, ahora pues se está realizando el seminario sobre lingüística aplicada. Sí. Nosotros tenemos un escenario único en el mundo, primero que no explotamos y después que no estudiamos, que es nuestro bilingüismo. Tenemos un guaraní vivo, un legado colosal es el guaraní en materia lingüística, ¿verdad? Y viste nomás hoy que salió alguien publicó que había una única revista bilingüe y como yo tengo guardados las cosas, los trabajos que hice en la época de Escuela Vida, nosotros hace 15 años ya sacamos una revista que se llama Desde el Aula
y que ya era bilingüe, ya tenía cara y seca, de un lado en castellano y de otro lado todo, porque ya entendimos en ese tiempo, ya empezamos a trabajar lo que la ley de lenguas después nos pide. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de país bilingüe y promoverlo. Es lo que nos hace únicos.